Mientras terminábamos los kebabs de cerdo que mi padre había traído, mi esposo dijo de repente: «Creo que ya es hora de que dejes de comer a mi costa. A partir de ahora, tendremos presupuestos separados». «Pero todavía me estoy recuperando de la cesárea y estoy de baja por maternidad», respondí, atónita. Debería haber pensado con la cabeza antes de abrir las piernas. Pensé. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¡Qué desgraciado! Esto no quedará así. Hola a todos. Cuéntenos desde dónde nos escuchan y qué edad tienen. Esperamos que disfruten la historia. Mi padre había traído sus famosos kebabs, cocinados sobre una hoguera. Puse la mesa, aunque cada movimiento me dolía tras la cesárea. Dasha tenía apenas un mes, mis puntos aún me lastimaban, y aún así corría por la cocina como una tonta. Emplatar, picar, ordenar ensaladas y pan. Quería que todo se viera cálido, acogedor, hogareño. Mi padre había pasado 3 horas junto a la parrilla perfeccionando la carne. Sus kebabs son toda una historia. Marina el cerdo durante 2 días y agrega especias secretas heredadas de su abuelo, una receta que se niega a revelar. Mi esposo comía en silencio, absorto en su teléfono. Al principio no le di importancia. Últimamente, Andrei se mostraba distante. Supuse que era cansancio laboral. Era gerente en una empresa constructora, lidiando constantemente con contratistas poco fiables, plazos inminentes y jefes autoritarios. Trataba de no molestarlo innecesariamente, sabiendo que necesitaba desconectarse. Mi padre ya se había ido, planeando visitar el mercado temprano para comprar plantines. Dedicaba toda su jubilación al jardín. Decía que era terapia, una forma de sobrellevar la muerte de mi madre. Han pasado 5 años, pero todavía llora su ausencia. Desde entonces nos hemos acercado mucho. Soy su única hija, así que allí estábamos, Andrei y yo, sentados a la mesa. Traté de iniciar una conversación, preguntando por su trabajo, ofreciendo ayuda. Él me hizo un gesto de desdén. Permaneció en silencio durante 10 minutos, masticando y mirando la pantalla. Y de repente dejó el tenedor, apoyó el teléfono sobre la mesa y declaró: «Creo que ya es hora de que dejes de comer a mi costa. A partir de ahora, tendremos presupuestos separados». Me quedé paralizada, el cuchillo suspendido sobre un tomate. Al principio, ni siquiera registré sus palabras. «¿Presupuestos separados?», pregunté. Repitió con calma, como si hablara del clima. «Separados. Estoy cansado de cargar con todo yo solo. Tú pagarás tu comida, tu ropa, todo. Pero todavía estoy de baja por maternidad, recuperándome de una cesárea». Protesté. Ahí fue cuando lo entendí. Nuestra hija tenía apenas un mes, apenas podía caminar. Cada escalón era un suplicio, y él hablaba de presupuestos separados. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono que volvió a tomar. Debería haber pensado con la cabeza antes de abrir las piernas. El cuchillo se me escapó de la mano. El tomate rodó por la mesa hasta el suelo. Me quedé allí, mirando a aquel hombre, Andrei, con quien había pasado 3 años, soñado con hijos y un hogar, imaginado contando historias a nuestros nietos en la vejez, que había llorado en la maternidad al sostener a Dasha por primera vez, que había jurado que éramos una familia y que yo solo necesitaba sanar. «¡Qué desgraciado! Esto te va a costar», susurré. Andrei resopló, esbozando una sonrisa burlona. «Buena suerte sobreviviendo la baja por maternidad sin dinero y con un bebé en brazos. Ni siquiera puedes mudarte. Así que acostúmbrate. De ahora en adelante cada uno por sí mismo. Estoy cansado de alimentarte. ¿Quieres comer? Consigue un trabajo». «¿Qué trabajo?», mi voz se quebró. Mis puntos ni siquiera han sanado. «La bebé tiene solo un mes. No es mi problema. Tú elegiste tenerla, así que resuélvelo. Yo pago el techo sobre tu cabeza y los servicios, lo demás, corre por tu cuenta». Se levantó, se limpió la boca con la servilleta, la dobló cuidadosamente sobre el plato y se dirigió al salón. Subió el volumen de la televisión, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado mi vida con una sola frase. Como si no me hubiera escupido en la cara después de 3 años de matrimonio y un mes de maternidad. Me quedé paralizada en la cocina. Dasha lloraba en la cuna, probablemente despertada por mi exclamación. Mis piernas me llevaron automáticamente hasta ella.
La tomé en brazos, acunándola y susurrándole palabras de consuelo. Y aún así, en mi mente giraba la misma pregunta. ¿Y ahora qué? No lloraba. Extrañamente no quería. Había una claridad fría y extraña en mi mente, un enfoque que nunca antes había sentido. Alimenté a Dasha, la cambié. La volví a poner en la cuna y me senté a su lado, observando su respiración diminuta, indefensa, totalmente dependiente de mí, y yo dependiente de un necio que pensaba que nuestra hija era su error. De regreso en la cocina, limpié la mesa mecánicamente, empaqué los kebabs sobrantes, lavé los platos, limpié las encimeras, recogí el tomate roto y limpié el suelo. Cada movimiento era lento, deliberado. Mis manos trabajaban, mi mente pensaba. Del salón llegaba la voz del comentarista, fútbol. Andrei adoraba el fútbol los fines de semana, cerveza, papas fritas, gritos a la televisión, a veces invitando amigos a gritar y maldecir al equipo perdedor. Antes me divertían sus payasadas infantiles. Ahora pensaba, ahí está, satisfecho consigo mismo, mostrando a su esposa cuál es su lugar, demostrando quién manda. Me senté con una taza de té. Se enfrió mientras la preparaba, distraída por los recuerdos. Entonces recordé la tarjeta bancaria, la que abrí antes de nuestra boda, mientras trabajaba como administradora en una clínica privada en Krasnoarmeyskaya. El salario era bueno, 35,000 rublos netos, más bonificaciones. Compartía departamento con una amiga, viviendo de la mitad y ahorrando la otra mitad. Mi madre siempre decía, Lenochka, una mujer debe tener un fondo para días lluviosos, para nunca depender de nadie. Yo me reía entonces. ¿Qué días lluviosos, mamá? Soy joven, sana y trabajo. Pero abrí la cuenta por si acaso, ahorrando 7,000 rublos al mes. Un año después conocí a Andrei. La vida me arrastró, boda, mudanza. Olvidé la cuenta. Quedó en una vieja cartera roja de cuero guardada en una caja con cosas de mi vida anterior. Fui al dormitorio. Andrei dormía en el sofá del salón. El partido había terminado. Con cuidado tomé la caja de la repisa superior. Dentro había diplomas, fotos escolares, joyas antiguas y la cartera roja desgastada que mi amiga me había regalado por mis 25 años. La abrí. Allí estaba la tarjeta azul. Casi había olvidado su saldo. Saqué el teléfono y abrí la aplicación del banco, pero tuve que restablecer la contraseña, 3 años desde mi último acceso. Una vez ingresados los datos, la cuenta cargó 207,000 rublos. Me dejé caer al suelo. 200,000 no es riqueza, por supuesto. No alcanza para un departamento, ni para un coche. Pero es tiempo. Tiempo de pensar, planear, no actuar por desesperación. Tiempo de encontrar un empleo, prepararse, actuar con fría determinación en lugar de entrar en pánico. Pasé el dedo por la tarjeta. Gracias, mamá. Gracias por la lección. Ojalá hubieras vivido para conocer a Dasha. Querías tanto mimar a tu nieta. Pero tu consejo acaba de salvarnos la vida. Guardé la caja en su lugar y metí la tarjeta en mi bolso. Me acosté, pero no lograba silenciar la mente. Dasha dormía en la cuna a mi lado, y Andrei roncaba en el salón mientras yo permanecía despierta, planificando. Paso 1, no entrar en pánico. Paso 2, evitar confrontaciones. Paso 3, recabar información. Paso 4, buscar un abogado. Paso 5, conseguir trabajo, aunque sea remoto. Paso 6, prepararse para el divorcio. Pero sin mostrarlo. Llegó la mañana, Andrei se preparaba para trabajar. Lo escuché moverse por el apartamento, haciendo ruido en el baño, sirviéndose café en la cocina. Me levanté, tomé a Dasha en brazos, gimió al despertar. Le cambié el pañal y comencé a alimentarla con biberón, sentada en la cocina en bata, despeinada. Andrei pasó de largo sin mirarme, agarró su chaqueta y llaves, cerró la puerta de un portazo y se fue, ni una palabra de despedida, ni una mirada a su hija. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron en la escalera. Luego 5 minutos más, por si acaso. Silencio. Saqué el teléfono y busqué el contacto de Olga, mi amiga desde la universidad. Habíamos solicitado juntas la escuela de medicina. Yo me convertí en administradora. Ella descubrió su vocación por el derecho y la estudió a tiempo parcial. Ahora trabajaba en un despacho especializado en derecho familiar, divorcios, pensión alimenticia, división de bienes. No nos veíamos mucho en los últimos años,
pero manteníamos contacto en línea. Me había felicitado por el nacimiento de Dasha. Llamé. Sonaron varios tonos. Finalmente, Olga contestó. Len, hola, ¿cómo estás? ¿Y la bebé? Olga, necesito asesoramiento. Urgente. Divorcio, dije. Pausa. Luego, entiendo. Nos vemos. Esto no es algo para discutir por teléfono. ¿Puedes venir hoy al mediodía con la bebé? Por supuesto, con la bebé. Pero no en la oficina, mejor en el café de enfrente. Será más tranquilo. Llegué al mediodía, con Dasha en un portabebés, el cochecito resultaba demasiado incómodo, y encontré a Olga ya sentada junto a la ventana. Me vio. Se levantó y me abrazó, nos mantuvimos así por un largo momento. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar si ella pronunciaba una sola palabra de compasión. Pero no lo hizo. Se apartó, me miró a los ojos y dijo, siéntate. He pedido café y un pastel. Te vendrá bien. Nos sentamos. Le conté sobre los kebabs, las palabras de Andrei y el tema del presupuesto separado. Olga escuchó, asintió, tomó notas, y solo de vez en cuando hizo preguntas para aclarar detalles. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró con seriedad. Len, te hablaré como amiga y como abogada. Lo más importante ahora es no precipitarse. Estás en una posición vulnerable, de baja por maternidad, sin ingresos propios. Si presentas la demanda de divorcio inmediatamente, él podría complicarlo todo. Pero la pensión alimenticia, está obligado a pagarla. El truco es hacerla cumplir. Encontrará 1000 formas de evadirla, cobrar bajo la mesa, cambiar a un empleo de menor salario, renunciar y alegar que no encuentra trabajo. Podrías pasar años en los tribunales. Por cierto, el apartamento está a tu nombre. No, está a su nombre. Tomó la hipoteca antes de nuestra boda. Yo solo estoy registrada allí, respondí. Exacto, dijo ella. Así que en un divorcio no obtendrías la propiedad, solo la pensión. Legalmente no puede desalojarte a ti ni a la niña antes de que cumpla 3 años, pero sí puede hacerte la vida imposible, provocarte, humillarte, hasta que te vayas por voluntad propia. ¿Qué hacer? Olga se inclinó, hablando bajo, casi en un susurro. Haz como si aceptaras. Déjale creer que ha ganado. Mientras tanto, prepárate, recoge pruebas, mensajes, declaraciones, recibos, todo lo que pueda servir en el juicio. Busca empleo, aunque sea parcial o remoto, para establecer ingresos oficiales. Esto fortalecerá tu caso y demostrará que has intentado mantener a tu hija. Prepárate al menos un mes. Luego demanda, completamente armada. ¿Y si me echa antes de eso? Pregunté. Que lo intente. La niña está registrada allí. Si es necesario, puedes presentar una denuncia policial, pero evítalo si puedes. Solo resiste. Sé que es duro, pero vale la pena. Asentí y sorbí el café ya frío. Olga me dio su tarjeta, mi línea directa. Llama en cualquier momento. Te ayudaré. E intenta averiguar más sobre sus finanzas, salario, bonificaciones, otros ingresos. Cuanta más información tengas, mejor. Regresé a casa convertida en otra persona. No una esposa rota, sino una luchadora con un plan, dinero a corto plazo y apoyo. Esa noche, Andrei llegó a casa. En silencio, recalenté su cena, la puse sobre la mesa y regresé con Dasha. Él comió sin siquiera un gracias. Me acosté en la oscuridad pensando, está bien, desgraciado. Aprenderé. Aprenderé a ser fuerte, a golpear primero, a ganar. Y no notarás cuándo empieza. La semana pasó como en un sopor. Andrei estaba hosco, respondiendo con monosílabos. No aportaba a los gastos del hogar. Yo usaba los 200,000 para comida, pañales, fórmula y artículos esenciales. Cada rublo contaba. Registraba cada gasto, guardaba los recibos en una caja aparte. Olga decía que podrían servir como evidencia en un juicio, demostrando cuánto gasté en la niña mientras él no contribuía en nada. Cada noche, Andrei cenaba lo que preparaba en silencio y se retiraba al salón, computadora o televisión. A veces escuchaba fragmentos de llamadas sobre trabajo, proyectos, dinero, y él reía con suficiencia. Dasha crecía. A las 6 semanas, sonreía intencionadamente, seguía juguetes con la mirada. Pasaba horas con ella, cantándole, contándole historias. Era mi consuelo. El único punto luminoso en una vida gris. La miraba y pensaba por ti, hija mía, todo, solo para ti. Una tarde, Andrei llegó más tarde de lo habitual.
alrededor de las 9. Yo ya había acostado a Dasha y estaba en la cocina con la laptop buscando empleos remotos, revisando ofertas, enviando currículums. Content manager, operadora de call center, asistente administrativa, cualquier cosa, mientras fuera remoto y con horarios flexibles. Entró en la habitación sin saludo alguno. Ya me había acostumbrado como si no existiera para él. Media hora después, fue a ducharse, dejando el teléfono sobre el sofá, pantalla iluminada con un aviso de mensaje. No pensaba mirarlo. De verdad no lo pensaba. Pero era como si el teléfono me llamara. Me acerqué y lo tomé. Sin contraseña. Andrei nunca la puso. Lo llamaba paranoia. En la pantalla estaba un mensaje de Maxim, reunión mañana. Necesitamos discutir los detalles. Abrí la conversación. Al leer los mensajes, un escalofrío me recorrió con cada línea. No era una amante. Era mucho peor. Maxim, colega de Andrei en la constructora, y un tercer hombre, Oleg, habían organizado un esquema de sobornos con un contratista. El contratista recibiría un contrato de construcción, inflaría el presupuesto y dividiría la diferencia entre los tres. Aproximadamente 1 millón de rublos, unos 330,000 cada uno. El dinero llegará el día 28. Escribió Maxim hace 3 días. El contratista confirmó. Transferirá el efectivo de forma segura. Luego nos retiramos silenciosamente de la empresa. Ya busqué un lugar en Sochi para un pequeño negocio, tal vez un café. Andrei respondió, también necesito deshacerme de este apartamento. La hipoteca asfixia 25,000 al mes. Véndelo y empezaré una vida nueva, limpio. Maxim, ¿y mi esposa? ¿Esposa? ¿Qué esposa? Solo Ausa. Está de baja por maternidad. Tuvo un hijo. Pensamos que sería bueno. Familia, estabilidad, pero solo son gastos y dolores de cabeza. Siempre demandando atención. Estoy harto. Quiero vivir libre. No deberle nada a nadie. Nadie molestándome. Maxim, entonces divórciate de ella. Lo haré. Pero primero consigue el dinero y vende el apartamento. Luego vete lejos, que ella se ocupe del niño. Ella eligió tener al bebé, no yo. Que se arregle sola. La conversación continuaba, detallando cómo lavarían el dinero. Cobrarían en partes, lo ocultarían, lo invertirían en oro, comprarían un coche a nombre de otra persona. La ducha cubría su canto, raro en él. Pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Rápidamente, saqué mi propio teléfono y comencé a fotografiar la pantalla, cada mensaje, cada detalle. Subí hasta el inicio del plan. Encontré su conversación de hace un mes, cuando empezaron a organizarlo. 15 capturas después lo tenía todo. Abrí el correo en su teléfono, correspondencia oficial, cartas del contratista, documentos, presupuestos. Fotografié todo también. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. Temía que apareciera y me descubriera. Envié todo a mi correo. Confirmé que había llegado y devolví el teléfono al sofá tal como estaba. Volví a la laptop, fingiendo trabajar. 5 minutos después, Andrei salió de la ducha, tomó su teléfono, no vio nada y se fue al dormitorio. Me quedé en la cocina, con las manos juntas hasta que dejaron de temblar. Eso era todo. Sin amante, sin romance. Mi esposo había decidido que la familia era un lastre, la niña una carga, el dinero un obstáculo. Estaba dispuesto a traicionar su propia empresa y arriesgarse a cargos penales por 330,000 rublos, su conciencia intacta. El futuro de su hija irrelevante. Su único objetivo, escapar y empezar de nuevo. Me quedé despierta hasta tarde pensando. El plan que Olga y yo habíamos discutido necesitaba revisión. Esto ya no era solo divorcio y pensión. Era un caso criminal y yo tenía todas las pruebas. A la mañana siguiente llamé a Olga esperando hasta las 9, no quería molestarla antes, y le conté todo. Escuchó, exclamando de vez en cuando, «Dios mío, Lena, esto es criminal. Fraude premeditado. Podrían enfrentarse a años de prisión si se prueba». «¿Qué hago?», pregunté. Olga pausó para pensar. «Primero, envíame todas las copias, las guardaré como evidencia. Segundo, ¿tienes contactos en la policía o en Hacienda?» «No, pero mi padre sí». Mencionó que mantenía contactos con excolegas en distintas instituciones gubernamentales. «Perfecto. Habla con él. Que pruebe cuidadosamente el terreno. Sin exagerar, sin denuncias inmediatas. Debemos usar esto a tu favor.
Es tu as bajo la manga, un as serio. Lo entendí. Colgué y pensé, necesitaba visitar a mi padre, discutirlo, pedir su consejo. Un hombre sabio con experiencia de vida. Podría orientarme. El sábado empaqué a Dasha y 2 maletas, lista para salir. Andrei parecía satisfecho de que nos fuéramos. Finalmente, el apartamento quedará libre, dijo, incluso sonriendo. Vayan. Quédense todo el tiempo que quieran. Asentí en silencio. Salí y tomé la furgoneta. 40 minutos hasta la aldea de mi padre. Mecía a Dasha desde el suelo. Ella dormía mientras viajábamos. Miraba por la ventana casas, árboles y campos, pensando cuánto había cambiado mi vida en apenas un mes. Hace un mes era una joven madre feliz, creyendo en mi familia. Ahora era una luchadora, preparándome para la guerra. Mi padre vivía en una pequeña casa de 3 habitaciones, cocina y veranda, pero acogedora. Mi madre la había decorado, y tras su muerte, él dejó todo tal cual, cortinas, tapetes, flores en los alféizares. El jardín bien cuidado, aún verde a pesar del otoño, cebollas, perejil, eneldo. Un invernadero con tomates y pepinos. Gallinas correteando en el patio y el gato vasca sobre la veranda. Siempre me había gustado venir aquí. Paz, tranquilidad, sin el caos de la ciudad. Mi padre me recibió en el porche. Al verme con Dasha, percibió de inmediato que algo había sucedido y me abrazó con fuerza. Lenochka, entra, entra. Incluso preparé borsch y horneé panqueques. Debes de estar hambrienta después del viaje. Durante el almuerzo le conté todo. Lo del presupuesto separado, los mensajes, el esquema de sobornos. Mi padre escuchó en silencio, frunciendo el ceño con cada oración. Cuando llegué a la parte en la que Andrei me llamaba a una carga y decía que quería deshacerse de nosotras, golpeó la mesa con el puño. Le arranco la cara ahora mismo para que sepa cómo hablarle a la gente. Gruñó. Papá, no. Respondí apresuradamente. La violencia no es la solución. Necesito tu ayuda, pero no de ese tipo. Necesito aprender a ganar. Fría, estratégicamente, para que se arrepienta de todo. Se sirvió un trago de vodka, lo bebió de un solo sorbo, mordió un pepinillo, y me miró largamente. Toda mi vida conduje camiones de larga distancia, dijo. 35 años al volante, de Kaliningrado a Vladivostok. Conoces todo tipo de personas en la carretera, buenas y auténticos cabrones. Aprendí una regla. Con los miserables no se puede ser amable. Hay que enfrentarlos con sus propias armas, ¿entiendes? Asentí. Continuó. Tengo un viejo amigo, Vitaly Sergeyevich. Servimos juntos en el 81. Luego se unió a la milicia y trabajó toda su vida allí. Ahora está retirado, pero mantiene contacto, sabe con quién hablar. Puede interceder. Otro amigo, Nikolai Stepanovich, lo conocí en las carreteras, también fue camionero, luego se trasladó a Hacienda. Todavía trabaja, aunque oficialmente es pensionista. ¿Ves por dónde voy? Comencé a entender. Llenó su vaso de nuevo, pero no lo bebió, girando la copa entre sus manos. Si tú, Andrei, y sus compinches urdieron este plan, podemos derribarlos, continuó, y hacerlo de manera que duela. Pero debemos actuar con inteligencia, no de inmediato. Espera hasta que el dinero esté en sus manos, que celebren recibir sus 330,000, que crean que todo salió bien. Y entonces, ¡bam!, desmantelamos todo de golpe. Eso cambia la acusación de simple colusión a colusión con recepción efectiva de fondos. Es otra liga. ¿Y cómo los derribamos?, pregunté. Esbozó una sonrisa. Filtra la información de forma anónima a varios lugares a la vez, Hacienda, la policía, sus superiores en la empresa. Golpéalos desde todos los frentes, pero no directamente tú. Usa personas de confianza, terceros, para que el rastro se pierda y nadie lo vincule contigo. Pasamos el día entero planificando. Mi padre era más que un camionero retirado. Era un hombre de sabiduría práctica, que entendía cómo funcionaba el mundo y que, a veces, la justicia necesita ayuda porque rara vez llega por sí sola. Esa tarde, cuando me preparé para irme, me acompañó hasta la parada del minibús, cargando mi bolso y meciendo a Dasha en sus brazos. Cuando el minibús llegó, me devolvió la niña, me abrazó con fuerza y me besó en la frente. Lenochka, eres lista. Eres fuerte, igual que tu madre. Nunca permitió que nadie la lastimara, defendía la verdad. Eres toda ella. Siempre estaré aquí.
Llámame para cualquier cosa, no te cortes. Regresé a casa alrededor de las 9. Andrei estaba en el sofá, bebiendo cerveza y viendo una película de acción sin siquiera mirarnos. Desvestí a Dasha, la alimenté, la acosté y volví a mi laptop para seguir buscando trabajo. 2 días después, una tienda en línea me llamó. Necesitaban a alguien para procesar pedidos de forma remota. Horarios flexibles, 20,000 rublos al mes. No era mucho, pero era un comienzo. Hice la entrevista por Skype. La reclutadora, Minitsor, me preguntó sobre experiencia y por qué había dejado mi empleo anterior. Expliqué honestamente. El bebé es muy pequeño y necesitaba flexibilidad. Resultó que ella también era madre y comprendió. El trabajo consistía en ingresar pedidos en una base de datos, coordinar con mensajeros, 4 a 5 horas diarias, adaptadas a mi disponibilidad. Por primera vez en un mes sentí algo parecido al alivio. No desaparecería. Podía ganar mi propio dinero, aunque fuera modesto. Cuando Andrei llegó del trabajo esa tarde y me encontró en la computadora, se sorprendió. ¿Qué haces?, preguntó. Trabajando, respondí. ¿Querías que pagara mi propio sustento? Bueno, encontré un trabajo, procesamiento remoto de pedidos. Se burló. Así que finalmente lo entendiste. ¿Cuánto? 20,000, dije. Sonrió satisfecho, al menos algo, y se fue al dormitorio, complacido consigo mismo. Seguí trabajando, ahorrando y recopilando pruebas. En un cajón encontré los estados de cuenta de Andrei, ni se molestó en ocultarlos, solo los guardaba en una carpeta. Fotografié depósitos salariales, bonificaciones, gastos y una copia de su contrato laboral. Guardé todo en una carpeta protegida con contraseña en mi computadora y permanecí callada, obediente en la superficie, cocinando cuando había comida, limpiando el apartamento, atendiendo a Dasha. Andrei apenas me hablaba, comía en silencio y se retiraba al dormitorio a ver televisión o navegar por internet. A veces recibía amigos, llegaba tarde y borracho. No hice preguntas, no armé escándalos. Observaba, documentaba, me preparaba. Una semana pasó, luego otra. Me acostumbré al ritmo de la tienda en línea, llegaban pedidos, los procesaba, contactaba a los mensajeros y generalmente podía terminar el trabajo en 3 o 4 horas. El dinero llegaba a mi cuenta. Al final del mes había ahorrado 18,000 rublos. El 25 mi padre llamó. Lenochka, ¿no dijiste que recibirían el dinero el 28? Sí, los mensajes decían el 28. Ya hablé con Vitaly Sergeyevich. Está listo para ayudar. Dice que esto es serio y debemos actuar. Pero tú me dices cuándo con certeza y pondremos todo en marcha. Nikolai Stepanovich también está a bordo. Espera la señal. Papá, esperemos que reciban primero el dinero. ¿Y si algo falla? Pensamiento inteligente, hija. Bien hecho. Entonces esperamos al 29. Una vez que lo reciban, comenzamos. El 28 llegó. Pasé el día como de costumbre con Dasha. Esa tarde, Andrei llegó más temprano de lo habitual, alrededor de las 6. Entró emocionado, los ojos brillantes, sonriendo. Supe de inmediato. Habían cobrado. Entró al dormitorio y permaneció allí mucho tiempo, hablando animadamente por teléfono. Salió con una mochila y dijo casualmente: «Voy a casa de Maxim. Me quedo la noche. Necesito discutir algunas cosas. Regreso mañana por la tarde». Asentí. Ni siquiera pregunté qué cosas. ¿Por qué necesitaba quedarse? Pareció sorprendido por mi calma, pero no dijo nada y se marchó rápidamente. En cuanto se cerró la puerta del portal, tomé mi teléfono y llamé a mi padre. «Papá, listo, el dinero está en sus manos. Podemos comenzar». «Entendido, hija. Pondré todo en marcha por la mañana». «Aguanta, esto terminará pronto». El 29 amaneció como cualquier otro día. Dasha despertó a las 7. La alimenté y cambié. Preparé café y me senté frente a la computadora. Los pedidos se habían acumulado durante la noche. Trabajé, pero mi mente estaba en otra parte. En algún lugar, mi padre llamaba a sus contactos. En algún otro, se activaba el mecanismo que destruiría la vida de Andrei. Y yo me sentaba a la mesa de la cocina en bata, alimentando a mi hija con papilla, fingiendo un día normal. El teléfono sonó a las 8:30. «Papá», respondí rápidamente. «Lenochka, todo está listo». Vitaly Sergeyevich entregó la información a sus contactos en la policía. «Están interesados»,
La suma es grande. Nikolai Stepanovich ha remitido los datos a Hacienda. También conseguí información de contacto de la dirección de la empresa donde trabaja tu esposo y envié un correo anónimo al director con pruebas, capturas de los mensajes. Ahora esperamos la reacción. La policía tardará 2 o 3 días en investigar. Hacienda también se mueve lento, pero la dirección de la empresa podría llamarlos hoy mismo si el director revisa su correo. Colgué e intenté trabajar. Pero mis manos temblaban y mi cabeza estaba nublada. Puse la televisión para distraerme. Un programa matutino hablaba de moda y cocina mientras miraba sin ver y escuchaba sin oír. Esa tarde, Andrei llegó alrededor de las 8, excitado con una bolsa. Sacó una botella de whisky caro, la misma que había visto en tiendas por 3.500 rublos, la puso sobre la mesa, sirvió un vaso y lo bebió. ¿Celebrando algo?, pregunté casualmente. Sí, me dieron un buen bono. Sonrió, luego se fue al dormitorio. Sabía que no era un bono. Eran los 330.000 que ya había recibido. El dinero que mentalmente había destinado a una vida sin nosotras. El 30 transcurrió en silencio. Andrei se fue al trabajo a su hora habitual y yo me mantuve ocupada con la bebé y el trabajo. El teléfono estaba cerca, lo miraba constantemente, esperando la llamada de mi padre. No llamó. Andrei volvió a su hora habitual, aunque de mal humor. Comió en silencio y se retiró a la computadora, los dedos tecleando nerviosamente mientras enviaba mensajes. El 31, viernes, Andrei se mostró tenso. Bebió el café con las manos temblorosas y salió dando un portazo. A las 10:30 sonó el teléfono. Era mi padre. Lenochka ha empezado. Vitali dice que la empresa está bajo investigación. El director citó a vuestro Andrei, a Maxim y a Oleg. Los están interrogando. El director está furioso, es un hombre de principios y no tolerará esto. Probablemente despedirá a los 3. En cuanto la empresa presente la denuncia, la policía actuará con mayor celeridad. Raya. Os pasé el día con los nervios a flor de piel, trabajando a ratos entre oleadas de distracción. Dasha se inquietaba. Percibiendo mi ansiedad, la calmaba, le cantaba nanas, mientras no dejaba de preguntarme qué diría Andrei al volver a casa. Regresó a las 9 de la noche, pálido, con ojeras, las manos temblorosas, y se dejó caer boca abajo en la cama durante unos 20 minutos. Luego apareció en la cocina, tomó la botella de whisky, sirvió un vaso entero y lo bebió de un trago. Le pregunté con la mayor calma que pude reunir. ¿Qué ha pasado? Me miró con la mirada vidriosa. Me despidieron, dijo. A mí, a Maxim y a Oleg. Hoy nos han imputado por negligencia. El director dijo que, si tuviera pruebas suficientes, nos entregaría a la policía. Pero todavía no hay todo lo necesario. ¿Por qué te despidieron? Aventuré. No es asunto tuyo. Gruñó. Y el portazo que dio sacudió los cristales. Me quedé en la cocina, conteniendo a duras penas una mueca de satisfacción. El primer golpe había tenido efecto. A partir de ahora todo iría cuesta abajo para él. El sábado apenas se movió de la cama. Se quedaba mirando al techo y haciendo llamadas nerviosas, probablemente a Maxim u Oleg, jurando y quedándose en silencio. El domingo se afeitó y trató de recomponerse. Dijo que iría a ver a Maxim para coordinar los siguientes pasos. Salió al mediodía y regresó tarde, borracho y taciturno, tirando la chaqueta al suelo y dejándose caer en la cama. Lunes 2 de octubre. Madrugué. Alimenté a Dasha y me puse a trabajar. Andrei se despertó hacia las 11, tambaleándose por la resaca. Se tomó un vaso de agua y se sujetó la cabeza. A las 11:30 llamaron a la puerta. 2 hombres de paisano estaban en el umbral. Uno mostró su placa. Buenas tardes, dijeron. Policía. ¿Vive Andrei aquí? Mi corazón se encogió a pesar de que lo esperaba. Sí, respondí. Voy a llamarlo. Al verlos, Andrei palideció. Venid conmigo, le indicaron. Tenemos que hablar sobre tus actividades en la constructora. Vístete, tendrás que venir a comisaría. No fue exactamente un arresto, más bien una citación para declarar. Pero Andrei ya parecía condenado. Se vistió en silencio y se marchó con ellos. Volvió unas 4 horas después aún peor. Se sentó a la mesa de la cocina, vertió agua con manos tan temblorosas que derramó la mitad del vaso. Alimenté a Dasha sin mostrar que notaba su estado. Lo saben todo, dijo en voz baja.
Todo sobre el soborno, el dinero, el plan. Alguien había filtrado la información, alguien los había delatado. ¿Y ahora? Pregunté mientras seguía alimentando a nuestra hija. Ahora estoy jodido. Todos estamos jodidos. Han abierto un caso penal. Fraude por concierto previo. Los 3 afrontamos cargos. 2 años de libertad vigilada como mínimo, prisión real como máximo. Guardó silencio, mirando fijamente un punto. Me dijeron que no abandone la ciudad, confiscaron mi pasaporte extranjero. Tendré que presentarme como un reo cualquiera. No dije nada. Me levanté, llevé a Dasha a su habitación, la arropé y volví a la cocina. André permanecía inmóvil. Ahora no encontraré trabajo. Musitó sin mirarme. Nadie me contratará con este cargo. No podré pagar la hipoteca. Me quitarán el piso. Se ha ido todo al traste. Por primera vez en un mes su voz denotaba auténtica desesperación. Lo observé sin una pizca de piedad, recordando cómo me había hablado del presupuesto separado, cómo me llamó carga y trató a nuestra hija como un error. ¿Te compadeces de mí?, preguntó de pronto alzando la vista. No, respondí con franqueza. Para nada. Esbozó una sonrisa amarga. Tienes razón. Yo tampoco me compadecería. Un necio. Se levantó y se fue a su cuarto. No volvimos a hablar ese día. Los días siguientes fueron extraños. Andrei parecía hundido, peinando sin éxito los portales de empleo. Llamó a conocidos pidiendo ayuda. Todos rehusaron. Los rumores se propagaron con rapidez. Nadie quería vincularse a alguien investigado. El dinero se agotaba. Los 330,000 rublos que había cobrado ya se habían consumido en whisky, salidas y gastos personales. Quedaban unos 200,000 en efectivo escondidos. Oficialmente no tenía nada. Cuentas vacías, sin salario. Apenas logró pagar la hipoteca de octubre. Noviembre se aproximaba sin una fuente clara para los 25,000 rublos mensuales. Yo continué trabajando. 20,000 rublos ingresaban mensualmente en mi cuenta. Ahorré cada rublo, sabiendo que pronto harían falta, junto con las reservas que aún conservaba. Mantuve la calma y me preparé para el siguiente paso. Llamé a Olga para ponerla al tanto. Ella escuchó y dijo, «Excelente. Ahora es el momento perfecto para presentar la demanda de divorcio. Está quebrado, en pánico, y aceptará cualquier cosa solo para evitar empeorar su situación. Aprovecha este momento con inteligencia. Raya Mun Os». «¿Cómo lo aprovecho?», pregunté. «Tienes todas las pruebas, mensajes y documentos. Entrégaselos a la investigación. Fortalecerá el caso y demostrará la premeditación. Si procede, la pena será más dura. Esa es la amenaza que debes manejar». Lo pensé. Chantajear. Poco elegante, sin duda, pero recordé cómo me abandonó con una bebé de un mes, cómo me trató y me llamó carga. Quizás se lo merecía. «De acuerdo», dije. «Iré a verte y prepararemos la documentación». Al día siguiente fui. Olga ya tenía la demanda redactada. La leyó en voz alta. «Solicito la disolución del matrimonio. Requiero una pensión alimenticia para la menor equivalente a 1/4 parte de los ingresos del demandado, pero no inferior a 15,000 rublos mensuales. Además, solicito prestación compensatoria para la esposa hasta que la menor cumpla 3 años. Espera, intervine. ¿Puedo solicitar también la pensión para la esposa?» «Claro», respondió. «Estás de baja por maternidad y cuidas de una menor de 3 años. Por ley, el marido debe sustentar tanto al hijo como a la esposa». Me explicó que eso sumaría aproximadamente 7,000 rublos a los pagos, dejando un mínimo de 23,000 rublos mensuales si encontrara empleo con salario superior a 60,000. La cifra podría aumentar. Firmé los documentos. Olga verificó copias de la partida de matrimonio, el certificado de nacimiento de Dasha y mi pasaporte, y dijo que presentaría la demanda al día siguiente. Esa tarde regresé a casa y Andrei estaba en la cocina con el portátil buscando algo. Pasé sin saludar. Alimenté a Dasha. La acosté y me encerré en la habitación con un libro, fingiendo leer. Media hora después apareció en el umbral. «Lena, tenemos que hablar», dijo. Dejé el libro. «Te escucho». Vaciló y luego dijo, «Sé que me equivoqué. Me comporté como un imbécil. Lo del presupuesto separado. No era yo, fue el estrés del trabajo, problemas personales. No quise decirlo así, me mantuve en silencio observándole. Estoy en un mal momento.
sin trabajo, con el caso encima, casi sin dinero. Te pido, ¿podemos superarlo juntos? Cambiaré. Encontraré empleo y ayudaré con la niña. Lo juro, Raya Punos. Basta, lo corté. No mientas, no finjas, sé lo que planeabas. Se quedó paralizado. ¿Qué? Balbuceó. Sé del soborno, del dinero, de tu plan para marcharte y empezar una vida nueva sin nosotras. Leí tus mensajes a Maxim. Vi cómo nos describías a mí como una carga, a nuestra hija como un error. Lo vi todo, Raya. Su rostro se descompuso. Abrió la boca, incapaz de articular palabra. Finalmente murmuró, ¿me estaba siguiendo? Me protegía a mí y a mi hija de alguien que nos traicionó. El silencio se volvió denso, asfixiante. Se quedó allí sin saber qué decir. Me acerqué. Mañana recibirás una citación judicial, dije. He presentado la demanda de divorcio y la solicitud de pensión alimenticia, además de la ayuda para la esposa, mínimo 23,000 rublos mensuales. Pagarás. Quieras o no, pagarás. Si no, entregaré todas las pruebas, tus mensajes y documentos. Y en lugar de una pena condicional te enfrentarás a 3 años de prisión. ¿Entendido? Fue una amenaza despiadada y fría, pero ya no me importaba. Había terminado de ser buena, de perdonar. André me miró como si yo fuera una extraña. Has cambiado. Tú me cambiaste. Respondí con palabras y hechos. Hace un mes mataste a la esposa que había en mí. Ahora afronta las consecuencias. Me giré y salí del cuarto, retirándome al dormitorio para acostarme junto a Dasha, su pequeño y vulnerable cuerpo acurrucado junto al mío. Le acaricié la cabeza, pensando, se acabó, pequeña. Casi somos libres. 3 días después llegó la citación. El mensajero se la entregó a André, quien la firmó y abrió en el pasillo. Leyó en silencio, con el rostro endureciéndose línea tras línea. Luego lanzó los papeles sobre la mesa y se fue a su cuarto, cerrando la puerta de golpe. Recogí los documentos, todo estaba en orden. La fecha del juicio se fijó para el 20 de octubre. En los días siguientes, André se oscureció como una nube de tormenta, apenas saliendo de su habitación. Rebuscaba empleos en Internet, llamaba en voz baja a conocidos pidiendo ayuda económica o laboral, pero todos lo rechazaban. Los amigos lo abandonaron. Incluso Maxim y Oleg estaban en la misma situación. El 10 de octubre llegó otra carta de la Oficina de Impuestos solicitando comprobantes de ingresos del último año. La investigación también se había iniciado por esa vía. André juró, tiró cosas, golpeó la mesa, pero no pudo hacer nada. Yo observaba con calma, con frialdad, cuestionándome de vez en cuando si estaba siendo demasiado cruel, pero entonces recordaba sus palabras sobre el presupuesto separado, cómo me llamó carga, y mi compasión se evaporaba. El 15 de octubre Olga llamó. Lena, necesitamos preparar la audiencia, discutir la estrategia. Al día siguiente llegué, dejando a Dasha con mi padre, quien había venido especialmente a ayudar. Olga explicó en detalle el procedimiento judicial. El juez preguntará, ¿por qué desea el divorcio? ¿Existe posibilidad de salvar el matrimonio? ¿Cómo sostendrá al niño? Responde clara y concisamente, sin emociones. No expongas agravios ni lo insultes. Expón los hechos, el matrimonio se ha disuelto. La convivencia es imposible. Necesitas manutención mientras cuidas a un infante. Si él objeta, déjalo. Tenemos pruebas, mensajes, testigos. Tu padre puede confirmar que no proveía para la hija. Yo puedo presentar estados de cuenta que demuestran que usaste tus ahorros para mantener a la familia. Él no podrá contrarrestarlo. Pasamos 2 horas repasando cada escenario. Al salir, Olga me abrazó. Mantente fuerte, amiga. Lo estás haciendo muy bien. Solo un poco más y todo habrá terminado. Esa tarde, André estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de papeles, currículums y ofertas de trabajo. Ni siquiera levantó la vista al entrar. ¿Encontraste algo?, pregunté. No, gruñó. Todos rechazan. Apenas digo que estoy bajo investigación es un adiós. Incluso para trabajos simples. Imagínate, no dije nada. Fui a recoger a Dasha de mi padre, que se marchaba. Él se inclinó para susurrarme. ¿Cómo estás, hija? Lo llevo, papá. Pronto todo habrá terminado. Asintió, me besó en la frente y a Dasha en la mejilla y se fue. El 19 de octubre, la víspera del juicio, André intentó hablar conmigo. Me encontró en la cocina lavando los platos después de la cena. Lena, quiero decirte, no llevemos esto a juicio.
Seamos amigables, sin demandas ni complicaciones. Acepto todo, divorcio, manutención. Lo que pidas, lo pagaré. Solo por favor, no por la vía judicial. Secándome las manos con una toalla, me giré hacia él. ¿Y por qué debería ceder? Por la vía judicial lo obtengo todo, oficialmente, legalmente. No podrás evitar pagar. Y si llegamos a un acuerdo amistoso, ¿quién garantiza que no desaparecerás en un mes? No desapareceré, lo juro, dijo. Tus promesas no significan nada. Juraste fidelidad al casarte conmigo. Juraste cuidar de la familia. ¿Dónde están esas promesas ahora? Bajó la cabeza y guardó silencio un instante, murmurando luego, sé que estuve equivocado. Sé que lo arruiné todo. Pero, ¿no podrías darme una oportunidad? Aunque sea una. No, respondí con firmeza. Destruiste todo con tus propias manos. Ahora vive con eso. 20 de octubre, día del juicio. Me desperté temprano, a las 6. Alimenté a Dasha y reuní todos los documentos necesarios. Pasaporte, acta de matrimonio, certificado de nacimiento de la hija, comprobantes de ingresos. Me vestí con una falda negra austera y blusa blanca, maquillaje mínimo, el cabello recogido en un moño. Dasha se quedó con su padre, quien había llegado la noche anterior, sentado con nuestra hija, meciéndola y cantándole nanas. La besé en la coronilla, me puse el abrigo y salí. André me siguió en silencio. Viajamos al juzgado en silencio, sentados en extremos opuestos del autobús. Él se sumergió en su teléfono. Yo observaba la ciudad pasar por la ventana. El juzgado, gris y opresivo, relicto de la arquitectura soviética. Subimos al segundo piso y encontramos la oficina correspondiente. Olga nos esperaba en la puerta, con un traje impecable y una carpeta de documentos. ¿Lista?, preguntó. Sí, respondí. Entramos a la sala. Una habitación modesta, escritorio del juez, 2 sillas para las partes, bancos para el público. Vacía, salvo por el secretario frente a un ordenador. Nos sentamos, Olga y yo a un lado, Andrés solo al otro. No tenía abogado. El juez entró puntualmente a las 10. Una mujer severa con toga. Revisó los papeles y luego nos miró. Este es el caso de Elena Viktorovna contra Andrei Nikolevich, referente a divorcio y manutención infantil. ¿Están presentes ambas partes? Demandante, por favor, póngase de pie. ¿Confirma su demanda? Me puse de pie. Sí, confirmo. Exponga al tribunal las razones por las que solicita el divorcio. Respiré hondo. Su señoría, el matrimonio se ha deteriorado. La convivencia es imposible. El demandado no ha proveído para la familia, ofreciendo ningún apoyo económico para la hija. Tras mi licencia de maternidad, declaró un presupuesto separado y se negó a contribuir. Me vi obligada a usar mis ahorros personales para mantener a nuestra hija menor. El juez asintió, tomando nota. El demandado habló. ¿Qué tiene que decir? Andrés se puso de pie, dudó. Acepto el divorcio. No tengo objeciones. ¿Y sobre la manutención infantil? Insistió la jueza. Acepto. Pero actualmente estoy desempleado. No puedo pagar la cantidad que solicita la demandante. Olga se levantó. Su señoría, ¿puedo intervenir? Tenemos constancia de los ingresos previos del demandado. Hasta hace poco, ganaba 55.000 rublos mensuales. Una cuarta parte de esa suma, 13.750 rublos para la hija, más la manutención para la demandante es un derecho legal. El juez examinó los documentos. ¿Es usted capaz de trabajar?, preguntó al demandado. Sí, pero es difícil encontrar empleo. Eso no es motivo para negarse a la manutención. El tribunal dictaminó. La manutención de la hija menor se fija en un cuarto de todos los ingresos, pero no menos de 15.000 rublos mensuales. La pensión alimenticia para la madre hasta que la hija cumpla 3 años se establece en 8.000 rublos mensuales. El matrimonio queda disuelto. El martillo cayó. Todo había terminado. Salimos de la sala. Olga me abrazó. Felicidades. Eres libre. André estaba de pie junto a la ventana del pasillo, fumando a pesar del cartel de prohibido fumar. Se acercó a mí con los ojos enrojecidos. ¿Contenta?, preguntó. Sí, respondí con sinceridad. Satisfecha. Ahora pagarás por tus palabras y por tus actos 23.000 rublos cada mes. Es menos de lo que mereces. Si no cumples, las autoridades te encontrarán, te congelarán las cuentas y te embargarán los bienes. Tú decides. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás.
En casa mi padre estaba con Dasha leyéndole un cuento. Ella, acostada en su cuna, parpadeaba y escuchaba. Me cambié de ropa, me senté a su lado, tomé a mi hija en brazos y la estreché contra mí. ¿Y bien, hija?, preguntó mi padre. Se acabó, papá. El divorcio está finalizado y la pensión fijada. Ahora solo nos queda mudarnos. ¿A dónde irás?, quiso saber. No lo sé aún. Tendré que alquilar un piso, pero es caro. Él guardó silencio un instante y luego dijo: ¿por qué no te vienes conmigo de forma temporal hasta que te estabilices? La casa es grande, hay espacio de sobra, estarás más segura y yo podré ayudarte con Dasha. No tendrás que gastar en alquiler. Ahorra y después busca tu propio lugar. Lo miré, sus ojos bondadosos, su cabello gris, sus manos curtidas. Mi padre, siempre presente, siempre apoyándome, enseñándome fortaleza. Gracias, papá. De acuerdo. Dasha sonrió a lo grande, sin dientes. Yo la besé en ambas mejillas. Al día siguiente comencé a empacar, su ropa, sus juguetes, lo esencial mío. El resto lo dejé atrás. No necesito nada de este apartamento. Pensé que se quede con André, como un recordatorio de lo que perdió. Aquella tarde, André entró y vio las maletas en el pasillo. ¿Te vas? Sí, a casa de papá. Aquí ya no hay nada para mí. Fue a la habitación, se sentó en la cama durante mucho rato en silencio y luego se plantó en el umbral. Perdóname si puedes, susurró. Lo miré y vi a un hombre cansado, roto, que había perdido su trabajo, su familia y su futuro. Un hombre que había recibido su merecido. No te perdono, dije con calma, pero espero que encuentres fuerzas para convertirte en alguien mejor, por ti mismo. No volvimos a hablar. A la mañana siguiente, mi padre llegó con su coche viejo pero fiable. Cargamos nuestras cosas y aseguramos a Dasha en su silla. Eché una última mirada a la casa donde había vivido 3 años, donde una vez fui feliz, donde nació mi hija, donde murió mi amor. Vamos, hija, dijo mi padre. Dejamos atrás el pasado y avanzamos hacia una vida nueva. Los primeros días en la casa de mi padre fueron extraños. Una quietud inusual. Sin ruido de ciudad, sin coches, sin vecinos al otro lado de las paredes. Solo canto de pájaros y viento entre los árboles. Dasha se adaptó enseguida, dormía mejor y lloraba menos. Yo seguía trabajando a distancia, sentada en la veranda con el portátil, procesando pedidos. El ingreso fluía de forma estable. 20,000 rublos al mes, más la pensión de André. El 1 de noviembre llegó el primer pago de 23,000 rublos. Significaba que había encontrado un empleo o había pedido prestado, daba igual. Lo importante era que pagaba. Cada mes, en noviembre, diciembre, enero, los pagos llegaban. Yo ahorraba con disciplina, planeando comprar mi propio piso. Un lugar verdaderamente nuestro, donde nadie pudiera desalojarnos, donde Dasha pudiera crecer segura. Mi padre ayudaba con Dasha. La sacaba al aire libre, le mostraba las gallinas y el gato. Le hacía juguetes de madera, recortaba conejos y caballos. Dasha lo adoraba, extendía los brazos hacia él y reía cuando la lanzaba al aire. Un febrero, Olga llamó. Lena, noticias. Tu ex recibió condena condicional, 2 años y una multa. Lo mismo para Maxim y Oleg. Salieron baratos. Que viva con esa mancha. Dije. La vida se asentó lenta pero firme. Trabajaba, ahorraba y criaba a Dasha. De vez en cuando iba a la ciudad para gestiones o compras. Me encontraba con Olga para tomar café y charlar. Un día de marzo, Olga me dijo: oye, entró un tipo nuevo en el trabajo. Un electricista visitante, viudo, 45 años, un hombre decente, tranquilo. ¿Quieres que te lo presente? Yo reí. No pienso en hombres ahora. Tengo una hija, un trabajo, planes. ¿Relaciones? ¿En serio? Al menos conócelo. Nunca se sabe. Una semana después lo trajo al café donde nos reuníamos. Denis era alto, de hombros anchos y ojos amables. Nos saludó y se sentó. Conversamos, resultó que era amigo de mi padre. A veces arreglaban coches juntos en el garaje. Víctor Petrovich me habló de usted, dijo. Siempre elogia a su nieta, dice que está creciendo preciosa. Charlamos 1 hora y nos despedimos. Nada especial, solo una presentación, pero sentí un calor en el corazón. Denis empezó a visitar más a menudo a mi padre, a veces para arreglar el coche, otras para ir al sauna juntos o pescar. Los veía por la ventana, sentados en el porche, bebiendo té y conversando. Mi padre reía.
No lo había visto tan contento y relajado en años. Un día de abril, Dennis pasó por casa a beber agua después de ayudar a mi padre en el jardín, cavando los bancales. Yo estaba en la veranda alimentando a Dasha. Entró, nos saludó, sirvió agua de una jarra, se sentó en el banco y se secó el sudor de la frente. «Hace calor hoy», dijo. «Nada que ver con la primavera». «Sí», asentí. «Casi parece verano». Dasha terminó de comer. Le limpié la boca y la senté en mi regazo. Ella miró a Dennis y sonrió. Él le devolvió la sonrisa. «Es preciosa. Toda tú», dijo. «Dicen que se parece a mi madre». Mi padre mostró fotos antiguas y seguimos conversando. Supe que Dennis había enviudado hacía 5 años. Su esposa murió de cáncer. No tenían hijos. Trabaja de electricista en la oficina de vivienda, vive solo en un piso de 2 habitaciones a las afueras y dedica su tiempo libre a ayudar a su padre, pescar y leer. ¿Y tú?, preguntó. Víctor Petrovich le contó que me había divorciado recientemente. Sí, oficialmente en octubre, la mejor decisión de mi vida. Él asintió comprensivo. A veces una separación no es el final sino el principio. Yo lo entendía. Tras la muerte de Sveta pensé, se acabó, mi vida terminó. Luego comprendí, no. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Nos quedamos media hora más charlando de esto y aquello. Luego se fue. Mi padre lo había llamado al cobertizo para ver algo. Me quedé con Dasha, pensando en lo agradable que era. Sereno, sensato, sin pretensiones, auténtico. Mayo trajo calor y las primeras flores. El jardín de mi padre se llenó de manzanos, cerezos y lilas en flor. Un espectáculo sobrecogedor. Dasha, ya de 7 meses, gateaba y se alzaba apoyándose en todo lo que encontraba. Era tan rápida que apenas podía seguirla. Dennis empezó a venir más a menudo, ayudaba a mi padre con las tareas y acababa quedándose a cenar. Yo cocinaba borscht, filetes y pasteles, redescubriendo las recetas de mi madre. No siempre salía perfecto, pero lo intentaba. Dennis elogiaba mi comida y pedía repetir mientras mi padre me guiñaba un ojo con complicidad. Una tarde, después de que Dasha se durmiera y mi padre se fuera al baño de vapor, Dennis y yo nos quedamos solos en la veranda. Bebíamos té y mirábamos la puesta de sol. Entonces dijo: «Elena, ¿puedo visitarte?» No solo a Víctor Petrovich. Lo miré confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, contigo. Si no te molesta, solo para pasar tiempo juntos. Me siento cómodo, tranquilo, en paz contigo. No sentía esto desde hace mucho». El corazón me dio un salto. No lo esperaba. Tras André, pensé que había cerrado la puerta a todos los hombres. Solo mi hija, mi trabajo y el futuro importaban. Y sin embargo, allí, algo cálido comenzaba a despertar en mi interior. «No me molesta», dije suavemente. «Ven». Él sonrió. Terminamos el té en silencio. Pero era un silencio distinto, cómodo, no incómodo. Junio y julio pasaron tranquilamente. Dennis nos visitaba todos los fines de semana. Paseábamos con Dasha. Él la empujaba en los columpios que mi padre había hecho y le mostraba flores y mariposas. Dasha lo adoraba, extendiendo sus manitas hacia él y llamándolo tío. Dennis irradiaba felicidad. Todo avanzaba despacio, sin besos, sin abrazos, sin declaraciones de amor. Simplemente compartíamos tiempo juntos, hablando de libros, de la vida y de nuestros sueños. Él contaba sobre su trabajo. Yo compartía el mío. En agosto fuimos juntos a un lago, mi padre, Dasha, Dennis y yo. Dennis condujo. Extendimos una manta en la orilla. Mi padre y Dennis fueron a pescar mientras yo me quedaba con Dasha, que gateaba alrededor de la manta, arrancando hierba y llevándosela a la boca. Observaba el lago, tranquilo y azul. De regreso a casa esa noche, Dasha se quedó dormida en mis brazos y mi padre cabeceaba en el asiento trasero. Dennis conducía y en silencio tomó mi mano. No la retiré. Condujimos así, tomados de la mano, sin palabras, pero en paz. Llegó septiembre. Dasha cumplió 1 año. Celebramos de manera sencilla en el jardín, invitando a Olga y su familia y algunos vecinos. Dennis trajo un enorme conejo de peluche. Dasha chilló de alegría. Cuando los invitados se fueron, Dennis y yo nos quedamos limpiando. Mi padre llevó a Dasha a bañarse, y nosotros permanecimos solos en la cocina. «Elena», dijo Dennis mientras secaba un plato, «quiero que sepas que soy feliz contigo. Contigo y con Dasha. No te presiono ni te pido nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí.
Si me necesitas, estaré. Deposité mi taza, me acerqué y encontré su mirada honesta y amable. Gracias, dije. Por estar aquí, por no presionarme ni apresurarme. Yo siento la misma comodidad contigo. Él me abrazó, simplemente me sostuvo. Me apoyé en él y pensé, esto es paz. No pasión ni mariposas, solo estabilidad, calor y certeza. Octubre trajo cambios. La tienda online donde trabajaba cerró. Su dueño había quebrado. Me dieron 2 semanas de preaviso y una indemnización, pero quedé desempleada. Por las noches contaba el dinero. 240,000 rublos ahorrados durante el año, más 150,000 de ahorro de la pensión alimenticia, 390,000 en total. Suficiente para un pequeño apartamento de un dormitorio en las afueras, especialmente con un pequeño préstamo. Mi padre se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, querida? Estoy considerando mudarme a mi propio lugar. No tengo trabajo, pero los ahorros están ahí. Puedo buscar un nuevo apartamento y luego un empleo. Él hizo una pausa. O tal vez no te apresures. Quédate aquí por ahora. Busca un buen trabajo con calma. ¿Por qué endeudarse? Papá, ¿estamos estorbando? Estás acostumbrado a estar solo y ahora estamos aquí con Dasha. Me traen alegría. Desestimó mi preocupación. Esta casa vuelve a sentirse viva. Es maravilloso ver crecer a mi nieta. Honestamente, es perfecto. Lo abracé. Gracias, papá. Eres el mejor. Una semana después, Olga llamó. Elena, hay una oportunidad. Nuestra empresa necesita un administrador, recepción de clientes, programación de citas, procesamiento inicial de documentos. Salario 35,000 rublos más bonificaciones. ¿Quieres entrevistarte? Fui al día siguiente. La jefa, mujer estricta pero justa de unos 40 años, me hizo preguntas, revisó mi currículum y me contrató en un periodo de prueba de 3 meses. Comencé el 1 de noviembre. El trayecto era de 40 minutos en autobús. Dasha se quedaba con mi padre, quien la cuidaba, alimentaba y entretenía. Volvía cansada, pero satisfecha. El trabajo era gratificante. El equipo acogedor y el trabajo familiar. Denis continuó ayudando los fines de semana, cuidando de Dasha y dejándome descansar. Paseábamos juntos, a veces íbamos a cafés. La gente ocasionalmente asumía que éramos una familia, sin saber que solo éramos amigos. Llegó diciembre y se acercaba el año nuevo. Mi padre sugirió, celebremos juntos. Invitemos a Denis, Olga, sus familias y decoraremos el árbol como antes. El 31 de diciembre pasé el día preparando ensaladas, platos calientes y pasteles. Mi padre decoró un árbol que trajo del bosque, adornándolo con los viejos adornos de mi madre. Dasha gateaba alrededor, tocando los objetos brillantes. Los invitados llegaron a las 8. Olga con su esposo y su hijo adolescente, Denis con flores para mí y una muñeca para Dasha. Brindamos, celebramos, reímos y disfrutamos de la música. Dasha permaneció despierta hasta la medianoche, sentada en el regazo de Denis, aplaudiendo al sonar las campanadas. Más tarde, Denis salió a la veranda. Lo seguí, cubriéndome con un chal. Observamos la noche estrellada. Los fuegos artificiales estallaban a lo lejos. Elena, dijo suavemente, sé que es pronto, sé que no estás lista, pero debo decirlo. Te amo y amo a Dasha como si fuera mía. Quiero estar siempre contigo. Cuando estés lista, estaré aquí. Esperaré lo que haga falta. Lo miré a los ojos y comprendí, yo también lo amo. No con la pasión desbordada que sentí por Andrei, sino con un amor profundo, estable y seguro. Denis, dije, yo también te amo. Y estoy lista. Lista para intentarlo de nuevo, contigo. Él me abrazó tiernamente. Me quedé en sus brazos pensando, esto es felicidad. Tranquila, calmada, verdadera. Enero llegó. Denis visitaba más frecuentemente, convirtiéndose en parte de la familia. Ayudaba a mi padre, jugaba con Dasha, nos acompañaba a cenar y ocasionalmente se quedaba a dormir. Nos tomamos nuestro tiempo, construyendo confianza y cercanía. En febrero, propuso matrimonio sin grandilocuencias ni un anillo de rodillas, simplemente durante la cena. Elena, casémonos. No ahora. Cuando estés lista. Pero formalicemos nuestra familia. Quiero ser el padre de Dasha, no biológicamente, sino de verdad. Miré a mi padre, que sonrió aprobando. Miré a Denis, ansioso por mi respuesta. Observé a Dasha, feliz, untando papilla en su trona.
Hagámoslo, dije despacio. Quizá en verano u otoño, cuando todo esté listo. Él sonrió, rodeó la mesa, me abrazó y besó la coronilla. Mi padre estrechó su mano. Cuida de ellas, hijo. Son mi tesoro más preciado. Marzo, abril y mayo pasaron rápidamente. Trabajamos, pasamos fines de semana con Dasha, visitamos el lago y planificamos una boda íntima con 20 familiares y amigos cercanos. Los pagos de pensión alimenticia de Andrei, 23,000 rublos, llegaban puntuales cada mes y los guardaba para el futuro de Dasha, abriendo una cuenta de ahorro para su educación. No supe nada de Andrei, dónde vivía, si trabajaba o qué hacía. Ese capítulo había quedado cerrado. Junio trajo calor y decisión. Denis encontró un apartamento de 3 habitaciones cerca de mi padre, en un barrio tranquilo, a 10 minutos en coche. Planta baja, pequeño jardín, entorno sereno. Los dueños lo vendían por 2.8 millones de rublos. Tomémoslo, dijo. Tengo mi propio apartamento. Puedo venderlo por 1.7 millones. Tú tienes casi 400,000 ahorrados. El resto lo cubriré con un préstamo. Estuve de acuerdo. En un mes cerramos el trato. Nos mudamos en agosto, justo antes del segundo cumpleaños de Dasha. Nuestra boda se celebró en septiembre. Una reunión íntima de 20 familiares y amigos cercanos. Mi padre fue testigo de la novia, un amigo de Denis del novio. Dasha, con vestido blanco, esparcía pétalos de rosa mientras todos la admiraban. Tras la boda pasamos una semana viajando por Crimea con Dasha, mar, sol y felicidad. Dasha construía castillos de arena con la ayuda de Denis, mientras yo observaba, pensando, esta es mi familia, real y completa. La vida se instaló en un ritmo sereno. Trabajábamos. Dasha asistía a un preescolar privado financiado con la pensión alimenticia de Andrei. Irónicamente, su dinero se destinaba a la infancia feliz de su hija, a quien antes llamaba Carga. Mi padre visitaba a menudo los fines de semana, jugando con Dasha y ayudando en casa. Denis lo respetaba y lo consultaba en todo. Se convirtieron en amigos genuinos, casi como padre e hijo. Un año pasó desde nuestra boda, y luego otro. La vida adquirió un ritmo tranquilo y constante. Trabajo, familia, planes de futuro. Dasha crecía como una niña alegre y brillante. Llamaba a Denis papá, no porque él lo exigiera, sino naturalmente. No recordaba a su padre biológico. Era demasiado pequeña cuando nos fuimos. A veces pensamientos fugaces sobre Andrei surgían. ¿Dónde estará? ¿Cómo vive? Pero desaparecían rápidamente, no importaba. Él pertenecía al pasado, y yo vivía el presente. Un presente lleno de un esposo amoroso, una hija feliz, trabajo gratificante, planes futuros, serenidad, confianza y armonía. Esta era la felicidad que había buscado. No llegó fácil ni de inmediato, pero llegó, tras dolor, lágrimas y lucha, y permaneció. Han pasado 3 años desde el divorcio. Dasha ya tenía 4 años. Era una niña inteligente, de ojos grises y rizos rubios. Asistía al jardín de infancia. Disfrutaba dibujar y adoraba los libros. Denis la llevaba a clase, le leía cuentos antes de dormir y construía castillos con bloques. Para ella, él era simplemente el único padre que conocía. Yo llevaba 3 años trabajando en el bufete de abogados, ascendiendo de recepcionista a asistente legal. Olga me había guiado, asesorado en cursos y ayudado a avanzar profesionalmente. Mi salario había aumentado a 45,000 rublos. Denis y yo habíamos saldado anticipadamente el préstamo del apartamento, ahorrado con disciplina e invertido sabiamente. La vida era buena, sencilla, tranquila y feliz. Cada mañana despertaba al lado de mi amado esposo. Cada noche cenábamos juntos como familia. Los fines de semana visitábamos a mi padre junto al lago. Una familia común, una felicidad común. Andrei existía en algún lugar lejano. La pensión alimenticia llegaba puntualmente, 23,000 rublos mensuales, que yo ahorraba en la cuenta de Dasha. Pronto se acumuló casi 1 millón, suficiente para su educación y futuro. Un día de mayo, mientras recogía a Dasha del jardín, la maestra me detuvo. «Elena Viktorovna, ¿puedo hablar un momento con usted?», dijo. Nos apartamos mientras Dasha corría a los columpios con sus amigas. La maestra vaciló antes de continuar. Hoy un hombre se acercó a Dasha desde fuera de la verja.
Dijo ser su padre. Ella se asustó y salió corriendo. Salí al exterior, pero él ya se había ido. Alto, delgado, con una chaqueta de mezclilla, mi corazón se hundió. Andrei, sin lugar a dudas. Agradecí a la maestra y tomé a Dasha de la mano. Mamá, había un hombre extraño, dijo mientras caminábamos hacia el coche. Dijo que era mi papá. Pero tu papá está en casa, ¿verdad? Pregunté con suavidad. Sí, Sol. No le hagas caso. Si lo intenta de nuevo, corre directo con tu maestra, ¿vale? En casa conté lo sucedido a Denis. Frunció el ceño. ¿Qué quiere ahora? 3 años ausente y de repente aparece. Esa noche llamé a Olga para comentar la situación. Explicó que legalmente un padre tiene derecho a ver a su hijo, pero solo con tu permiso y en tu presencia. Acercarse al niño desde fuera de la verja del jardín constituía una violación. Sugirió presentar una queja formal si volvía a suceder. Al día siguiente, al recoger a Dasha, Andrei estaba junto a las puertas del jardín. Desde lejos noté que había perdido peso. Su rostro estaba demacrado. La chaqueta de mezclilla gastada, los jeans desteñidos. Fumaba, esperando. Apreté la mano de Dasha y me dirigí a la salida. Nos vio, apagó el cigarrillo y se acercó. Alto. No te acerques, advertí. Se detuvo a 3 metros con los ojos enrojecidos sin afeitar mirando a Dasha. Ha crecido tanto, susurró. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Hablar. 5 minutos, rogó. Por favor, Len. Miré alrededor. Algunos padres y maestros permanecían. Seguro. Dasha, ve con tu maestra. Dile que mamá estará allí en un momento. Dasha salió corriendo. Me giré hacia André. Habla rápido. Titubeó encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Solo quería ver a mi hija. Sé que no tengo derecho. Me equivoqué. Pero ella es mi hija Len. Perdiste ese derecho, dije con firmeza. La llamaste una carga. Me dijiste que debería haber pensado con la cabeza, ¿recuerdas? Bajó la mirada. Lo recuerdo. Cada día, cada noche. Me mata. Bien, que así sea, respondí. Te lo mereces, he cambiado, dijo levantando la vista. Me he dado cuenta de lo que perdí. No pido perdón ni retorno. ¿Puedo al menos verla de lejos una vez al mes? No me acercaré, no interferiré. Solo quiero verla crecer. Lo miré y no vi rastro del hombre arrogante que exigía un presupuesto separado. Vi a un hombre roto pagando por sus errores. Sin embargo, no sentí compasión. ¿Completamente? No, dije con firmeza. Dasha tiene un padre, uno real. Es amada, cuidada, le leen, la llevan a clases, la atienden cuando está enferma. Tú no eres nadie para ella, pero pagas la pensión cada mes. Es tu deber, no un favor. El dinero no te convierte en padre. Se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿cómo vives? Bien. Feliz con un hombre que me ama y respeta, que nunca hablará de presupuestos separados. Fui una tonta, la más grande del mundo. Sí, aceptó. Lo fuiste, y aún lo eres, de lo contrario no estarías hoy en la verja del jardín. Me giré y caminé, tomando la mano de Dasha. Denis había llegado en el coche. Nos marchamos, y en el retrovisor vi a Andrei solo junto a la verja, hombros caídos, cabeza baja. Pasaron meses. La pensión alimenticia continuó sin falta. La vida transcurría tranquila. Ese verano volvimos al mar, los 3 como familia. Dasha aprendió a nadar con flotador, construyó castillos de arena y recogió conchas. Las tardes eran para paseos por el paseo marítimo, Denis y yo de la mano. Dasha entre nosotros. Una vida familiar ordinaria, feliz y completa. En septiembre llegó la noticia de mi padre. Dasha, decidí vender la casa y mudarme cerca de ti. Encontré una pequeña vivienda de 2 habitaciones en tu pueblo. Podré ver a mi nieta más a menudo y ayudarte. Lo ayudamos a mudarse, vendimos la antigua casa y finalizamos los trámites. En octubre ya vivía a 5 minutos. Dasha disfrutaba corriendo a ver a su abuelo cada día. Él le enseñaba jardinería y el cuidado de las gallinas. La vida se había enriquecido aún más. Familia, apoyo, risas y amor nos rodeaban. La primavera trajo una sorpresa. Me sentía débil y con malestar. Un test reveló 2 líneas. Estaba embarazada. Denis se emocionó abrazándome y besándome, llamándolo el mejor regalo de su vida. Dasha se alegró. Tendría un hermanito. Mi padre se emocionó al enterarse. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Trabajé hasta el 7º mes y luego me fui de baja por maternidad.
Dennis me cuidaba con ternura, ayudando en todo. Dasha también colaboraba, acariciando mi barriga y hablando con su hermanito. Decidimos mantener el sexo del bebé en secreto. En noviembre, el nacimiento fue fácil. Distinto a la cesárea de Dasha, llegó un niño sano, llorando, con cabello oscuro. Lo nombramos Andrei, en honor al padre fallecido de Dennis. Dennis lloró sosteniendo a su primer hijo biológico. Dasha, aunque no biológica, siempre había sido amada como propia. Nuestro hijo completaba la familia. Regresamos a casa tras 3 días. Dasha corrió hacia los globos, gritando de alegría. Mi padre llegó con regalos y pastel. Nos sentamos en la sala, pasando al bebé de mano en mano. Esto, dijo mi padre, es una familia de verdad, completa, feliz, íntegra. Esto es por lo que vale la pena vivir. Observaba a mis seres queridos, Dennis acunando a nuestro hijo, Dasha mirando la cuna con deleite, mi padre rebosante de felicidad, y pensé, sí, esto es la verdadera felicidad que he buscado. No llegó de inmediato, vino a través del dolor, lágrimas, humillación, lucha, miedo y desesperación. Pero llegó y se quedó, para siempre. En algún otro lugar quedaba Andrei, mi exesposo, padre biológico de Dasha, que pagaba la pensión y vivía solo. Había perdido todo y recibido lo que merecía. No sentí ni un ápice de compasión. Cada quien elige su camino. Él eligió traición, egoísmo y codicia. Yo elegí fuerza, dignidad y perseverancia. Cada uno recibió lo que merecía. Él, soledad y vacío, yo, amor y un hogar pleno. La justicia lenta pero segura había prevalecido. Nuestro hijo Andriusha cumplió 1 año. Dasha destacaba en primer grado, adorada por sus maestras. Yo retomé el trabajo tras la baja por maternidad, combinando empleo a tiempo parcial con la maternidad. Dennis ayudaba en todo, recogiendo a los niños, preparando cenas, cuidando a Andriusha por la noche. Éramos un equipo, una familia real, una familia normal, con alegrías y desafíos, tareas y responsabilidades. Dennis recibió un ascenso, convirtiéndose en jefe de electricistas, con un salario de 60,000 rublos. Yo avancé a asistente legal a tiempo completo, ganando 48,000 rublos. Saldamos el préstamo del apartamento, ahorramos con disciplina e invertimos sabiamente. La vida era buena, sencilla, tranquila y plena. Cada mañana despertaba junto a mi amado esposo. Cada noche cenábamos juntos como familia. Los fines de semana los pasábamos junto al lago cerca de la casa de mi padre. Una familia típica. Una felicidad silenciosa que calienta desde dentro. Habían pasado 5 años desde el divorcio. Dasha tenía 7 años y Andriusha 2 años y medio. Un sábado ordinario de mayo, cálido y soleado, me encontraba en casa con los niños. Dennis había ido a ayudar a mi padre a reparar el techo del cobertizo. Dasha dibujaba en su habitación. Andriusha jugaba con sus cochecitos en la sala. Yo preparaba el almuerzo en la cocina tarareando para mis adentros, cuando un golpe seco e insistente resonó en la puerta. Secándome las manos, miré por la mirilla. Un hombre estaba allí, una silueta familiar. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta. Andrei, lo reconocí de inmediato, aunque había cambiado drásticamente. Había envejecido, con las sienes salpicadas de canas, profundas arrugas surcando su frente. Había perdido al menos 15 kilos, sus mejillas estaban hundidas. Vestía una chaqueta vaquera desgastada, jeans viejos y zapatillas gastadas. En su mano sostenía un ramo de margaritas silvestres, recogidas, no compradas. Nos quedamos en silencio durante unos segundos, observándonos mutuamente. Él me examinaba, sin duda, notando los cambios. La leve plenitud de un segundo embarazo, las primeras líneas alrededor de mis ojos, mi corte de cabello corto por conveniencia. Pero en mis ojos había calma, confianza. No era la mujer asustada que huyó con su hijo hace 5 años. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente, posicionándome para que no viera el interior de la casa. Hablar. Solo 5 minutos, lo prometo. No te molestaré más. Extendí la mano para cerrar la puerta, pero vacilé. ¿Curiosidad? ¿Necesidad de cierre? ¿O simplemente la certeza de que ya no me intimidaba ni me importaba? 5 minutos. En el porche. Dentro, no. Dasha asomó la cabeza desde su habitación. Mamá, ¿quién está ahí? Nadie importante, cielo. Ve a jugar, volveré pronto.
Asintió y se fue corriendo. Salí al porche y cerré la puerta tras de mí. Andrei se movía inquieto ofreciendo el ramo. No lo tomé. Vaciló. Luego colocó las flores sobre la barandilla y dejó caer las manos. Vine a darte las gracias, comenzó sin mirarme a los ojos, por no destruirme en aquel entonces, por no llevar las cosas al extremo, aunque pudieras, por no quitarme los derechos parentales, muchos lo habrían hecho, por asegurar que la manutención fuera para Dasha y no a tu antojo. Sé a dónde va. ¿Dónde te enteraste?, pregunté. Esbozó una sonrisa amarga. Hice un seguimiento, no de manera siniestra, no espiar, sino que me enteré por conocidos que abriste una cuenta para Dasha y ahorrabas para su futuro. Es correcto, León, honesto. Siempre has sido honesta. Me mantuve en silencio, brazos cruzados, observando a este extraño que alguna vez fue mi esposo, el hombre con quien compartí cama, sueños y planes, y que me traicionó de la manera más despreciable. He pasado estos años reflexionando sobre lo que hice, cómo arruiné todo con mis propias manos. Trabajo como cargador en una tienda de construcción, moviendo sacos de cemento y ladrillos. Gano 32,000 rublos, de los cuales 23 van para ti, dejándome con 9. Vivo en una habitación de 8 metros cuadrados, en un piso compartido en las afueras, compartiendo cocina y un baño con 4 personas más, suficiente para comida, renta y transporte. No necesito nada más. ¿Me lo merezco? De acuerdo, dije con firmeza. Completamente de acuerdo. Te lo merecías. Me miró, ojos rojos y cansados. No has cambiado en lo esencial. Sigues siendo directa, honesta, fuerte. Te recuerdo en el juicio diciendo que todos reciben lo que merecen. Entonces dolió como un cuchillo. Ahora veo que tenías razón. Absolutamente razón. Permanecimos en silencio. El sol de mayo nos calentaba, los pájaros cantaban, un vecino pasaba en coche. Un día típico de primavera en un pueblo típico. Y allí estábamos, resumiendo 5 años de separación. No pido perdón, dijo suavemente. Entiendo que es inútil. No me perdonarás y no deberías. Solo quiero que sepas que he reflexionado de verdad, no solo en palabras. Cada día despierto pensando en lo idiota que fui, en el tesoro que perdí, en la familia que destruí. Mi único orgullo es saber que mi hija crece con los padres correctos. Tú y tu esposo, es un buen hombre, el mejor del mundo. Sí, dije sin vacilar. Un hombre verdadero, un padre de verdad. Dasha tiene suerte. 2 veces suerte contigo como madre y con un padre de verdad. ¿Y su padre biológico? Solo un donante genético que cumple con la ley. Así debe ser. Él miró nuestra casa, las ventanas, el techo, el pequeño jardín con flores. Vives bien, claramente. Una familia fuerte y feliz. Sí, tengo otro hijo, dije. Un niño de 2 años y medio. Algo pasó en su rostro. Dolor, envidia, arrepentimiento. Todos juntos. Así que eres realmente feliz. Me alegra, sinceramente, me alegra. Te ganaste esta felicidad, León, con tu fuerza y dignidad. Bien hecho. Se dirigió hacia la verja y luego se volvió. Cuida de ti, de tus hijos, de tu familia. Te mereces todo lo bueno de la vida. Yo recibí lo que me merecía. Justamente. Abrió la verja, se fue, se detuvo en la esquina, miró atrás una última vez. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo suavemente. No que esté solo, no que viva en pobreza, sino que me di cuenta demasiado tarde. Cuando nada se puede deshacer ni arreglar. Eso sí que mata. Se fue. Yo me quedé en el porche, observando cómo se alejaba, encorvado, hombros caídos, manos en los bolsillos. Un hombre desgastado, cansado, roto, pagando por las decisiones que tomó. No sentí compasión, no ahora. Quizá hace 5 años habría derramado una lágrima. Pero ahora, solo calma y desapego. Él eligió su camino y ahora vivía con sus consecuencias. Recogí las margaritas de la barandilla, inhalé su aroma. Verano, campos, algo largamente olvidado. Y las coloqué en un jarrón sobre la encimera de la cocina. Las flores no merecían ser desechadas. Cuando Denis regresó esa tarde, sucio de reparar el techo pero satisfecho de haber terminado antes de la lluvia, le conté la visita. Frunció el ceño y preguntó, ¿crees que volverá? No, respondí. Vino a cerrar el capítulo, a despedirse del pasado, de las esperanzas e ilusiones, y a ver que soy feliz sin él. Tal vez alivie su conciencia, no lo sabía, pero estaba segura de que nunca aparecería de nuevo. Y tenía razón. Andrei nunca volvió a aparecer. La manutención llegó puntual.
El día 23 de cada mes, 23.000 rublos, ni un copec más ni un copec menos. Las transferencias automáticas funcionaban a la perfección. La vida continuó su curso tranquilo. Ese verano fue caluroso. Cada fin de semana íbamos al lago a tomar el sol, nadar y hacer parrilladas. Dasha aprendió a nadar sin flotador mientras Andriusha chapoteaba en el agua poco profunda. Denis pescaba, yo leía sobre una manta y mi padre dormía a la sombra. Felicidad familiar ordinaria. Un año después, la desgracia golpeó. Mi padre sufrió un infarto grave y extenso. La ambulancia se lo llevó a medianoche y yo lo seguí ansiosa. Pasó 2 semanas en cuidados intensivos, oscilando entre la vida y la muerte. Denis y yo nos turnamos, yo durante el día, él en la noche. Los niños se quedaron con una vecina. Contra todo pronóstico, mi padre sobrevivió. Los médicos lo calificaron de milagro. A su edad. Pocos logran superar un evento de tal magnitud, pero él lo hizo. Luchador como siempre, emprendió un largo y arduo camino hacia la recuperación. Lo trasladamos a vivir con nosotros. Vendimos su pequeña casa en el pueblo y adaptamos una habitación de invitados para él. Denis instaló barandillas en la cama y una silla especial. Yo preparaba comidas dietéticas siguiendo las indicaciones médicas. Nada de sal ni alimentos grasos, todo al vapor o bien cocido. Los niños ayudaban en la medida de lo posible. Dasha, ahora con 8 años, le leía en voz alta, contándole historias de guerra y relatos de heroísmo. A veces lloraba, a veces se ponía sentimental. Andriusha, orgulloso de sus dibujos, se subía a su regazo para abrazos. Mi padre decía que eran sus nietos quienes le daban razones para seguir viviendo. Los médicos aseguraban que si cuidaba de sí mismo, podría vivir otros 5 años, quizá más, y lo hizo. Dejó de fumar, tomó su medicación puntualmente y descansó más. Afirmaba que quería ver a Dasha graduarse y disfrutar de la compañía de futuros nietos. Nosotros le creímos. Dasha cumplió 10 años. Una niña hermosa, de cabello rubio largo hasta la cintura, ojos grises salpicados de verde y alta para su edad. Destacaba académicamente, asistía a clases de pintura en la escuela de arte y practicaba danza en un estudio. Talentosa, inteligente y convirtiéndose en una joven admirable. Los chicos de su clase ya empezaban a notarla, pasándose notas y enviándole solicitudes de amistad en línea. Denis, gruñón como un oso, insistía en que era demasiado pronto y que debía concentrarse en sus estudios. Andriusha tenía 5 años, un niño vivaz y alegre, reflejo de Denis en apariencia, pero con mi terquedad y determinación. Detestaba la injusticia. Se adaptó con seguridad al jardín de infantes, convirtiéndose rápidamente en líder de su grupo. Los maestros elogiaban su capacidad organizativa y su iniciativa. Vivíamos una vida normal y plena. Ambos trabajábamos, la casa rebosaba de vida y nuestros hijos eran sanos y felices. Los fines de semana los dedicábamos a excursiones por la naturaleza, visitas al lago, búsqueda de setas en el bosque o a deslizarse en trineo durante el invierno. Cada verano pasábamos 2 o 3 semanas en la playa. Ahorrábamos constantemente para la educación de los niños, nuestra jubilación y emergencias imprevistas. Denis recibió otra promoción, convirtiéndose en supervisor de obra, con un salario de 75.000 rublos. Yo también progresé, convirtiéndome en abogada a tiempo completo, manejando mis propios casos y percibiendo 52.000 rublos más bonificaciones. Compramos un automóvil nuevo de 7 plazas. Renovamos la casa y reemplazamos los muebles. Una noche, después de que los niños se durmieran y mi padre roncara en su habitación, Denis y yo nos sentamos en la cocina, tomando té con un pastel que había comprado de camino a casa, sin motivo especial, simplemente porque sí. Hablamos de cosas triviales, trabajo, los niños, planes para el fin de semana. Luego, tomó mi mano sobre la mesa y me miró a los ojos. «León, ¿eres feliz? ¿Realmente feliz?», preguntó. Sonreí, más de lo que jamás podría haber imaginado. Cada día me despierto pensando, ¿qué tan afortunada soy? ¿Y tú? Yo también, dijo. A veces pienso que si no fuera por tu primer matrimonio, el divorcio, todo lo que sufriste, nunca nos habríamos conocido. No tendríamos esta familia. La vida actúa de maneras extrañas. A veces lo malo es necesario para atraer lo bueno.
Miré por la ventana el cielo estrellado. Sí, mi matrimonio con Andrew fue un error, terrible y doloroso, pero me enseñó fortaleza, a valorar el presente y a discernir la verdad de la mentira. Me llevó a ti, a la verdadera felicidad. En cierto modo, agradezco ese dolor. Nos quedamos en silencio, tomados de la mano, disfrutando del calor de la cocina, la quietud de la casa y nuestra cercanía. Afuera se encendían las farolas. Los niños dormían plácidamente. La casa rebosaba vida, amor, calidez y comodidad. ¿Recuerdas aquella noche?, pregunté, recordando cuando Andrew me reprendió sobre presupuestos. Sobre pensar con la cabeza. Dennis asintió. Contaste la historia. Ese hombre fue un imbécil raro. Pensé que era el fin del mundo. Un bebé de un mes en mis brazos, sin dinero, sin apoyo. Parecía el fondo del abismo. Pero no lo era, fue un trampolín. Desde allí, construí la vida que tengo ahora, contigo, con este hogar, con nuestra familia. Dennis levantó mi mano y la besó suavemente. Agradezco al destino todos los días por traerte a mí, por Dasha, que amo como a propia, por Andriusha y por la oportunidad de ser padre. Tú eres mi familia, mi todo. Esa noche recordamos cómo nos conocimos gracias a mi padre. Nuestro cortejo lento y cuidadoso, enamorándonos en silencio pero profundamente, y construyendo nuestra vida juntos. Al amanecer, desperté pensando, debo agradecer a la vida. Andrew había desaparecido. No le debía nada. Pero la vida, el destino o poderes superiores me habían dado una lección mediante el dolor, fortaleza mediante las pruebas y una caída que enseñó no solo a levantarme, sino a volar. Han pasado 2 años desde aquel encuentro en el porche. Dasha tiene 12 años, una niña hermosa e inteligente, convirtiéndose en joven dama. Terminó 6º grado con honores, continúa pintando y bailando, y recientemente ganó un concurso regional de arte. Su obra, Atardecer en el lago, fue expuesta en la biblioteca de la ciudad. Dennis sonreía orgulloso como si él mismo la hubiera pintado. Andriusha tiene 7 años y empezó 1er grado, alto, de cabello oscuro con los ojos de Dennis y mi mentón terco. Su maestra lo califica de líder natural. Va bien en la escuela mientras Dasha mantiene su récord de excelencia académica. Mi padre sigue viviendo con nosotros, tomando su medicación y asistiendo a chequeos regulares. A los 71 años se mantiene activo, hace ejercicio por la mañana, pasea con los nietos, ayuda con las tareas y cuida del jardín. Afirma que vivirá mientras la familia lo necesite. Dennis y yo celebramos nuestro 12º aniversario de bodas con una pequeña reunión. Olga y su familia, algunos vecinos y amigos de trabajo de Dennis. Pusimos la mesa en el patio, disfrutando del cálido septiembre. Mi padre asó sus famosos kebabs heredados de su padre. Dasha ayudó a poner la mesa y Andriusha corría con los amigos. Esa noche, tras la partida de los invitados y el sueño de los niños, nos sentamos en la veranda, tomando vino y mirando las estrellas. 12 años, dijo Dennis pensativo. Han pasado volando. Parece que nos acabamos de conocer y sin embargo tenemos 2 hijos, un hogar completo, y pronto nietos. Reí. Todavía no. Dasha tiene 12 y Andriusha 7. Al menos 15 años antes de nietos. Y esos años pasarán aún más rápido. Bebimos nuestro vino en silencio, disfrutando de la serena y discreta felicidad que se había acumulado a lo largo de los años, como una bola de nieve que crece con el tiempo. La pensión de Andrew seguía llegando puntualmente. Nuestra cuenta había alcanzado 2.700.000 rublos. Decidimos que, al terminar Dasha la escuela, tendría acceso a la cuenta y conocería la verdad completa, permitiéndole decidir cómo sentirse respecto a su padre biológico. Un día de octubre, Dasha regresó de la escuela pensativa. Al sentarse a hacer la tarea, era evidente que su mente estaba en otro lugar. La observé mientras preparaba la cena. «Mamá», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi sol. ¿Qué sucede?» Dasha jugueteaba nerviosa con los dedos. Hoy tuvimos una discusión en clase sobre la familia y los padres. La maestra dijo que todos tienen padres biológicos, la madre y el padre que los trajeron al mundo. Y me hizo pensar, papá no es mi padre biológico, ¿verdad? Mi corazón se encogió. Sabía que esa conversación llegaría tarde o temprano, pero aún así resultaba difícil.
Me senté junto a ella y tomé su mano. Es cierto, Dasha. Dennis es tu padre en todo lo que importa, excepto biológicamente. Te ha criado desde que tenías 2 años, te ama como propia. Pero alguien más es tu padre biológico. ¿Quieres saber sobre él? Dasha asintió seriamente. Comencé a explicarle, no cada detalle. Por supuesto, aún era demasiado joven para toda la crudeza. Pero le conté lo esencial, que su primer padre nos había traicionado, que nos divorciamos cuando ella tenía apenas 1 año, que él paga la pensión alimenticia pero no forma parte de nuestras vidas, y que su verdadero padre, Dennis, es quien realmente la ama y cuida de ella. Dasha escuchaba atentamente, frunciendo el ceño pensativa. Cuando terminé, preguntó, ¿alguna vez quiso verme? ¿Alguna vez lo intentó? Una vez, respondí. Tenía 7 años. Quiso conocerte, pero no lo permití. ¿Por qué? Porque perdió el derecho a ser tu padre en el momento en que nos abandonó. Un padre no es simplemente quien engendra. Un padre es quien está presente todos los días, enseñándote a andar en bicicleta, revisando tus deberes, cuidándote cuando estás enferma. ¿Lo entiendes? Dasha reflexionó un instante y luego asintió. Entiendo. Entonces mi verdadero papá es Dennis, y ese otro hombre solo es un donante. La abracé. Exactamente, mi niña inteligente, lo comprendes a la perfección. Esa tarde, cuando Dennis regresó del trabajo, Dasha corrió hacia él en el pasillo, lo abrazó con fuerza y dijo, «Papá, te quiero. Eres el mejor papá del mundo». Dennis se sorprendió, pero la abrazó de vuelta. «Yo también te quiero, cariño». «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada, solo tenía ganas de decirlo», respondió ella. Dennis me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Asentí levemente. «Te lo explicaré después». Dasha salió disparada hacia su habitación para hacer la tarea. Dennis se fue a cambiar y pasó a la cocina. Le conté la conversación. Escuchó en silencio y luego dijo, fue correcto decírselo. Está creciendo y necesita conocer la verdad. Lo más importante es que entiende quién es su verdadero padre. La vida continuó su ritmo habitual. Trabajo, casa, niños, responsabilidades diarias. Llegó el invierno, frío y nevado. Como familia, fuimos a patinar sobre hielo, construimos muñecos de nieve y realizamos excursiones de fin de semana a las montañas cercanas, donde había un pequeño refugio de esquí. Dasha practicaba snowboard, Andrew aprendía a esquiar, y el abuelo se sentaba en la cafetería disfrutando del vino caliente mientras observaba jugar a sus nietos en las pistas. La primavera trajo lo inesperado. Un día, estaba en el supermercado de camino a casa del trabajo, llenando mi carrito para la cena. Cuando lo vi, Andrei estaba en la fila contigua, con un aspecto más viejo, delgado, vistiendo una chaqueta barata y gastada, sosteniendo una pequeña cesta con leche, pan, dumplings y té, suficiente para 1 o 2 días. Nuestros ojos se encontraron. Me reconoció al instante y se quedó paralizado. Yo también. Durante 3 segundos nos miramos a través de los pasillos y la multitud. Luego desvié la mirada primero, fingiendo no conocerlo. Pagué y salí rápidamente del supermercado, sintiendo que me seguía. En la parada del autobús, no miré atrás. Me senté en un banco y envié un mensaje a Dennis diciendo que estaba en camino. Andrei se acercó y se quedó a cierta distancia. «Elena», dijo en voz baja, «¿podemos hablar un minuto?» Lo miré fríamente. ¿Ahora qué? No te seguí intencionalmente, de verdad. Solo vivo en esta zona y compro aquí. Pura coincidencia. Bien, continúa tu camino, dije. Dudó. Luego se sentó en el extremo opuesto del banco. Había alrededor de 1,5 metros entre nosotros. Colocó la bolsa a su lado. Entrelazó las manos y fijó la mirada en el suelo. «¿Cómo estás?», preguntó. «¿Y los niños? ¿Están bien?» «Excelente, aunque realmente no es asunto tuyo», añadí. «Lo sé, solo tengo curiosidad. Dasha, ¿cómo le va en la escuela?» Estuve a punto de ignorarlo, pero el autobús tardaba y no quería permanecer de pie. Además, tenía curiosidad por escuchar lo que diría. Es una estudiante excelente, talentosa en arte y danza. Recientemente ganó un concurso regional. Sonrió débilmente. «Chica inteligente, te parece mucho a ti, siempre brillante y capaz. ¿Y el otro niño, tu hijo, 7 años, primer grado?» «Sí, saludable, fuerte, le va bien en la escuela y juega al fútbol. Sinceramente me alegro por ti, mereces esta felicidad.
Una familia completa, niños sanos, un buen marido. Guardamos silencio un momento. Un coche salpicó agua de un charco. La primavera derretía la última nieve. Andrei estaba encorvado, cansado y desgastado. Yo tenía 38 años, él 42, pero parecía de al menos 55. ¿Y tú? Pregunté casi por cortesía. No bien, admitió. Sigo trabajando como cargador, ganando 33,000. Ahora vivo solo en la misma pequeña habitación. Mi salud se deteriora, dolor de espalda, hipertensión y ni siquiera puedo costear medicinas. Todo mi dinero va a la manutención y gastos básicos. Amigos, hace tiempo que se fueron. Estoy solo, y sí, entiendo, me lo busqué yo mismo. Llegó el autobús. Me levanté y recogí mis bolsas. Andrei también se incorporó. Cuídate, Elena, a ti y a los niños, y mantente sana, dije mecánicamente, como hablando con un extraño. Subí al autobús y no volví a mirar atrás. En casa conté a Denis el encuentro. Frunció el ceño. ¿Sentiste lástima por él? Me detuve a reflexionar. No, curiosamente no. Veo que es infeliz, que la vida lo ha roto, pero no me produce compasión. Solo alivio de no estar en su lugar. Denis me abrazó. Exactamente. La lástima es para quienes sufren sin merecerlo. Él recibió lo que ganó, eligió este camino. Pasaron 6 meses. Llegó un verano abrasador y fuimos de viaje familiar a Crimea durante 3 semanas. Los médicos permitieron que el abuelo viniera. Decían que el mar sería bueno para su corazón. Dasha nadaba, tomaba el sol y se hacía fotos con los amigos que conocía allí. Andrei construía castillos de arena y aprendía a nadar, jugando al fútbol con otros niños en la playa. Por las noches, caminábamos por el paseo marítimo. Denis y yo tomados del brazo, los niños corriendo delante, el abuelo siguiéndonos con satisfacción. Compramos helados, recuerdos y contemplamos la puesta de sol. Una familia feliz y ordinaria entre miles de otras. Una noche, después de que los niños durmieran y el abuelo hubiera salido a tomar aire del mar, Denis y yo nos recostamos en la cama, ventanas abiertas, cortinas ondeando con el viento, escuchando las olas. Dije de repente, sabes, a veces pienso, si hace 7 años Andrei no hubiera dicho esas palabras, no me hubiera insultado, y si nos hubiéramos quedado juntos. Denis se tensó. ¿Y qué piensas? Habría sido infeliz, tal vez no de inmediato, pero eventualmente, porque él nunca me amó, valoró o respetó de verdad. Así que, de alguna manera, tengo suerte de que mostrara su verdadero rostro temprano, antes de que fuera demasiado tarde. Denis besó mi sien. Tuvimos suerte de que fuera un idiota, de lo contrario, no existiríamos nosotros. Reímos. Luego dije seriamente, gracias por tu amor, por tu apoyo, por nuestros hijos, por nuestra familia, por abrazar a Dasha como propia, por soportar mis miedos e inseguridades en esos primeros años. Tenía miedo de confiar de nuevo, de volver a creer. Y tú esperaste pacientemente, sin presionar nunca. No, debería ser yo quien te agradezca, por darme una oportunidad, por ser mi esposa, por nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra felicidad, respondió. Nos recostamos allí, abrazados, escuchando el mar. Pensé, esto es la verdadera felicidad. No ruidosa, no ostentosa, no como en las películas. Silenciosa, profunda, duradera, como el mar tranquilo, cálido e infinito de la noche. Regresamos del viaje bronceados y renovados. Dasha trajo cientos de fotos, Andrei una colección de conchas. El abuelo guardó un poco de agua de mar, afirmando que curaba todos los males. La vida retomó su ritmo, escuela, trabajo, hogar. La manutención continuaba como siempre, transferida automáticamente a la cuenta de Dasha. Un noviembre, Olga llamó agitada y preocupada. Elena, ¿has oído? Tu ex Andrei ha muerto. Me senté, el teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Qué? ¿Cómo? Ataque al corazón. En el trabajo descargando suministros, la ambulancia no pudo salvarlo. Colgué, sentada en un silencio atónito. Andrei, el padre biológico de mi hija, el hombre con quien viví, quien me traicionó, humilló y nos abandonó, había muerto. Solo. No sentí tristeza, solo un vacío. Solo un hecho. Se había ido. Esa tarde le conté todo a Denis. Me abrazó en silencio y luego preguntó, ¿irás al funeral? Lo pensé un momento. No lo sé. Por un lado es el padre biológico de Dasha. Por otro, ¿para qué? No tengo un lugar allí. Iré solo por cerrar el capítulo, por mí misma. El funeral fue modesto.
Unas 20 personas, entre compañeros de trabajo, familiares lejanos y algunos vecinos. Un ataúd sencillo, pocas coronas. Max y Oleg no asistieron. Probablemente ni siquiera se enteraron. Me mantuve al margen, con gafas de sol, observando cómo bajaban el ataúd a la tumba. El encargado de la tienda pronunció un discurso alabando la diligencia y responsabilidad de Andrei. Mentiras educadas, por supuesto. Cuando terminó, me acerqué al montículo de tierra fresca. Permanecí en silencio unos instantes, reflexionando. «Recibiste lo que merecías», susurré. «Duro pero justo. Descansa en paz, y gracias por la lección, me enseñaste a ser fuerte». Me giré y me alejé. Nunca regresé, y aún no le había contado a los niños. Dasha tenía 12 años. No era el momento adecuado para informarle sobre la muerte de su padre biológico. Decidí esperar hasta que fuera mayor, hasta que pudiera comprenderlo plenamente. Una semana después llegó un aviso. Los pagos de la pensión alimenticia se detendrían. Comprensible. El deudor había fallecido. Calculé el saldo en la cuenta de Dasha. 2.800.000 rublos y algo más, 7 años de 23.000 rublos al mes. Andrea había saldado su deuda por completo hasta el último día. La vida continuaba, sin pensión, sin padre biológico, sin pasado. Solo quedaban el presente y el futuro. Un año pasó desde la muerte de André. Dasha había cumplido 13 años. Decidí que era momento de contarle toda la verdad. Una tarde, cuando todos dormían, me senté con ella en la cocina. Le relaté todo, mi primer matrimonio, la traición, el divorcio, la pensión, los encuentros ocasionales y su fallecimiento. Dasha escuchó atentamente, sin interrumpir. Al terminar preguntó, ¿alguna vez lo amaste? Pensé que sí, pero no era amor. Fue un enamoramiento, una ilusión, un error. ¿Sentí pena por su muerte? Respondí con sinceridad. No, no la siento. Ha sido un desconocido para mí durante estos 7 años. Y sinceramente, incluso antes, nunca lo conocí de verdad. Dasha asintió. Entiendo. ¿Y el dinero en la cuenta es de él? Sí. La pensión que pagó durante 7 años. Casi 3 millones de rublos. Cuando cumplas 18, tendrás acceso a la cuenta y podrás decidir qué hacer con ella. Está bien. Gracias por decirme la verdad, mamá. Ya soy lo suficientemente mayor, debo saberlo. Nos abrazamos. En ese instante comprendí que había criado a una niña inteligente y madura, capaz de entender la vida, sin juzgar, sin guardar rencor, simplemente aceptando los hechos y avanzando. Otro año pasó y mi padre enfermó gravemente. Un segundo infarto, más severo que el anterior. Pasó 3 semanas en el hospital y luego regresó a casa bajo observación. Los médicos fueron claros, solo le quedaban unos meses, quizá medio año. Su corazón estaba agotado. No había nada más que hacer. Mi padre aceptó la noticia con calma. He vivido 73 años. Una buena vida. Crié a mi hija, disfruté de mis nietos e incluso vi a mi bisnieto, tú, Andriusha. No tengo quejas. Pasó sus últimos meses en casa, en su habitación. Toda la familia lo cuidó en conjunto. Yo cocinaba, Denis lo ayudaba a caminar, los niños lo entretenían. Dasha le leía en voz alta, Andriusha dibujaba. Día a día se debilitaba, pero permanecía sereno. Antes de morir, me llamó a un lado y tomó mi mano débilmente. Mi pequeña hija, dijo, estoy orgulloso de ti. Has pasado por el infierno y has salido victoriosa. Te has convertido en una mujer fuerte y sabia, construyendo tu felicidad con tus propias manos. Tu madre estaría orgullosa. Gracias, papá, por todo. Por tu apoyo, tu amor, tu sabiduría. Me salvaste entonces, me enseñaste a ganar. Solo te guié. Ganaste por ti misma. Recuerda, la felicidad no se recibe, se construye con tus propias manos, con tu propia fuerza. Y tú la has construido. Cuídala. Falleció en paz, dormido. A la mañana siguiente fui a verlo. Yacía como si durmiera, pero no respiraba. Su rostro estaba tranquilo, sereno. Había vivido una buena vida y se fue sin sufrir. Fue enterrado junto a mi madre, como había pedido. Muchos vecinos, amigos y conocidos asistieron, recordando al buen hombre que había sido. Dasha y Andriusha lloraron. Amaban a su abuelo. Yo me mantuve firme, no lloré. Sabía que había vivido con honor y partido en el momento justo. La vida continuó. Las primeras semanas fueron tristes, pero siguió su curso. Dasha se preparaba para los exámenes con la vista puesta en la universidad del año siguiente.
Andriusha estudiaba y practicaba deportes. Denis y yo seguíamos trabajando. Una familia ordinaria, viviendo una vida ordinaria. Un domingo, 6 meses después del fallecimiento de mi padre, decidimos visitar la casa de campo que había vendido cuando se mudó con nosotros. Los nuevos propietarios resultaron ser amables y nos permitieron entrar, sentarnos y recordar. Nos acomodamos en el patio. Denis encendió un fuego en la antigua parrilla que se había conservado y cocinamos shashlik siguiendo la receta de mi padre. La había escrito hace años y la conservaba como un tesoro familiar. Dasha ayudó a poner la mesa mientras Andriusha corría por el patio, explorando los lugares donde su abuelo había vivido. Nos sentamos a la mesa, levantando nuestras copas, Denis y yo con vino, los niños con jugo. Por el abuelo, dijo Dasha. Por ser el mejor abuelo del mundo. Por el abuelo, repitió Andriusha. Denis añadió, por Víctor Petrovich, un hombre sabio y un verdadero caballero. Brindamos y comenzamos a comer. El shashlik estaba perfecto, jugoso, ahumado y sazonado a la perfección. Comimos en silencio, saboreando tanto el sabor como el momento. Mamá, llamó Dasha. ¿Recuerdas la noche en que el abuelo trajo el shashlik? Me contaste. Todo comenzó después de eso. Sonreí. Lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Ese shashlik me costó un matrimonio, pero me trajo una familia verdadera. Denis puso su brazo alrededor de mis hombros. El shashlik sabe especialmente bien hoy, bromeó. Probablemente porque lo comen un hombre de verdad, no un sinvergüenza. Nos reímos. Incluso Andriusha, aunque no entendió del todo el chiste. Comimos, hablamos y reímos. Solo una familia ordinaria disfrutando de un fin de semana ordinario. Mientras los observaba, mi esposo, mis hijos, pensé, esta es mi felicidad, arduamente ganada, merecida y real. A través del dolor encontré la alegría, a través de la traición, el amor, a través de las caídas aprendí a volar. Gracias, vida, por las lecciones, las pruebas, por hacerme fuerte. Y gracias, Andrei, donde quiera que estés, por traicionarme en el momento justo, por mostrar tu verdadero rostro antes de que fuera demasiado tarde, por enseñarme a valorar el presente. Recibiste lo que merecías y yo también. Tú obtuviste soledad y una muerte temprana. Yo obtuve amor y un hogar pleno, justo y equitativo. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira cada día a compartir más relatos emocionantes. En la pantalla principal ya puedes encontrar nuestra próxima historia. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad en la vida.